Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a The Witcher 3. Estamos aquí en la serie Next Gen. Bueno, vamos a darle toda la tarde hasta por lo menos las 9 de la noche. Por lo menos. O casi. Bueno, hoy toca historia, por fin, gente, por fin. Ya sabéis que quiero completarme esta vez el juego al 100% porque nunca conseguí hacerlo al 100%. Sí que es verdad que es una serie pesada para el espectador. Es una serie pesada para el espectador, pero tendréis episodios donde vamos looteando y cogiendo cosas y mierdas, y otros pues donde vamos full historia. ¿Por qué? Porque de esta manera también no vamos pegando saltitos en la historia. Quiero decir, sí, pegamos un salto del copón, pero ahora cojo yo la historia punta adelante y ya no la suelto, ¿vale? Hasta que me vaya a otra zona. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, que vamos a tener un montón de capítulos seguidos de historia, prácticamente, ¿vale? De la otra manera, pues, ¿qué pasa? Haces un poquito de historia, luego te vas a hacer todas secundaria, historia. Ya no te acordabas de por dónde ibas. Venga, historia, secundaria. Pero así, sí, te tiras un buen rato explorando, haciendo secundarias, tal, que tienen sus historias y sus cosas, está bien también. Y luego ya, pues, full historia. ¿Por qué? Porque la historia sí que te da experiencia. La secundaria no. Entonces, la secundaria sí hay que hacerla sí o sí. Este juego está mal estructurado en ese ámbito. Y es lo que hay. Tenemos que matar a un archigrifo, por cierto. Ay, qué rico. Café descafeinado, pero rico. Ahí está. Ah, aquí ven. Me he hecho un poco de mierda de esa de draconidos. A ver. Ya tenemos todo mejorado, o sea que... Pero saca la espada, hombre. Saca la espada, tía. Saca la espada, hombre. Vaya que te parió. Saca la espada. Este contrato me lo anda nuevo para la misión de maestros armeros, ¿vale? ¡Epa, nene! Hostia, que no me quedaba esto. Bien, estupendo. Ah, lo mata ya. Bien. Nada, que no tenía bonificaciones ahí. Joder, macho. Voy a esperarme hasta las 8 de la mañana, que luego está todo Dios durmiendo. ¿Qué te lo has comido eso, Ciri, cariño? Le he dado ahí un churro de eso para los dientes. Glándula de ácido de archigrifo. Esto es lo que necesitamos para la misión. Maestros armeros. Ciri, déjame jugar, que acabo de empezar. Mira, tienes un montón de juguetes por el suelo. ¿Te traigo la comida aquí? ¿Quieres que te traiga la comida aquí? Pues si tienes hambre. Venga, sí, porque va. Vale, espérate un segundo. Quieta, ¿no? No te levantes. Quieta ahí. ¿Quieres unas chuches? ¿Sí o no? ¿Qué decir?
Eso no, tío. Sí. ¿Qué? ¿Qué, tío? ¿Quieres o no? ¿Chuches? ¿Chuches? Eso no se lo come, pero las chuches sí. Hola Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes. Ayer te hice caso y le metí 5 horas. Ah, vale, eres el chico de ayer que me dijiste que no estabas seguro, que no te llamaba mucho el juego, ¿no? Se me oye doble. No jodas. ¿Se oye doble? ¿Ahora se oye doble ahora? Mierda. Ya hemos hecho el lío aquí en el OBS. A ver, espera, voy a parar de grabar. Vale, ya está. Bueno, a ver, gente, aunque esté grabando, quiero comprobar una cosa. A ver, la grabación no creo, porque la grabación, como solo viene por un lado, se habrá grabado bien. Pero, claro, el streaming de esta mañana, entonces habrá estado todo el streaming con la voz esa, a ver. ¿Me oiga? Bueno, no pasa nada, ha sido un par de horas solo. La vida del gigante. Sí. Sí. Pues me lo podría haber dicho esta mañana, el que ha entrado. ¿Quién ha entrado esta mañana? No sé quién ha entrado esta mañana. Esta mañana es que por la mañana viene menos gente. Vale, y quiero comprobar la grabación de esta mañana. La grabación sí que estará bien. Sí. Cenizas y cráneos. Sí, la grabación está bien. O sea que el archivo en YouTube estará bien. Vale, la putada, claro. Es porque yo paso... streameo con 2 ordenadores, gente. Entonces grabo con este, con el que estoy jugando, y streameo con este segundo, ¿vale? Que es la pantalla esta que tengo aquí a la izquierda. Entonces, lo que hago también, como va por NDI, lo que hago es pasar todo individualmente. El sonido del micro, del escritorio, de las alertas, de tal, ¿vale? Para poder controlarlas desde aquí y para que no se me desfase la voz. Porque si lo hacía todo directo, la voz se me desfasaba, tío. Muchas veces. Y estoy a tiempo ya que no, la gente no me ha dicho que no se me ha desfasado la voz. O sea, por lo menos, de momento bien. Vale, gente, aquí creo que vamos a hacer una fotito guapa. Tope chula. A ver. Hemos cortado ya la cabeza, ¿no? Ah, no. No. Esto está mal hecho, ¿no? Bueno, está mal hecho. Sí, porque se supone que le hemos cortado la cabeza, que es esta. Vale. Una panorámica así. Aérea. Así que está guapo porque tira como el ala como en círculo, el camino en círculo, y Sardinilla que está como curvado también, tío. Un poco más, menos. Así. Ahí. Me gusta esta... Coño, ¿cuál era? Aquí, vale. Vale, tenemos que volver. Tampoco se oía fatal, pero ahora mejor. Sí, pero se oía mal. Se oiría así como robótico, ¿no? Vale, pues vamos hasta aquí, ¿no?
Para coger el indicador. Y ya vamos a perchar el cuervo. Ahí para otro lado. Vaya. Como siempre, sardilla que se tropieza con una piedra que ve en el campo y no anda. Vale. Seguimos con la misión esta. Que si recordáis, tenemos que fabricarle una armadura pues a un señor nilfgaardiano, ¿vale? No. Alcohol esto, no. Vale, no me quedan pociones, solo me quedan extractos. Claro, necesitamos un Doppler y un sucubo, tío. Y bueno, y este, el de Algul, solo necesitamos 5 cosas de estas, mutágenos rojos normales. Pero ¿se podrán romper? No, ¿verdad? Igual que podemos... La chatarra esta también... No sé. ¿Con quién tengo que hablar con este? Lleva el trofeo del archigrifo al intendente. Ah, este es el intendente. Vale, he matado al archigrifo. Heard you had a griffin problem. Aye. Killed some villagers north of Crow's Perch. Folk came complaining to the Baron. He finally wearied of all the lamenting, offered a reward for the beast's head. Good thing, too. I could use some crowns. Well, folk say all kinds of shite about you lot. But gotta give a witcher his due. Here, fair pay for a fair day's work. Payday. Día de paga, gente. Vale. Contrato el grifo de las tierras altas. 25 coronas, ¿en serio? Me está vacilando, ¿no? Pantalones de rastreador, loquete. Bueno, voy a ponerme la misión que se me ha quitado. You're back. So, got the acid? Mm-hmm. Use it carefully. It's about as caustic as things come. I know. It's burned many a man where I come from. Armor's ready. Now for the last touch. We'll soon see who's better, Fergus or me. Fergus, te quedas sin empleo. Geralt, it's done. Looks very professional. Welcome, General. Armor's all ready. Came out splendid, if I do say so myself. Rather coarse. I trust the appearance does not reflect the quality. General, I've also made a suit, if you please. What is the meaning of this? Joanna ha fabricado otra armadura, es mejor. Ah, es la artesana, qué pijos. General Joanna's the master artisan, not Fergus. She crafted this armor to prove it. For God's sake, Joanna! What do you think you're doing? Tranquilo, que te dejaremos un trabajito. Wild land, it seems. Insubordination of this kind is not something we Nilfgaardians allow. If I may, General, I am Fergus's subordinate in appearance alone. It's what we agreed, as few would ever believe a woman to be a better armorer than a dwarf. You are right. I, for one, do not think it possible. But you are confident in your abilities. Let us put them to the test. Not on dummies, in live combat. Oh, quite a crowd. You there, put on this armor. I'm just here to show me yours. Mine is not a request. General, I crafted this armor for a man. It can't fit me properly. Then find another to wear it.
Geralt, will you help? Directamente, sí. Venga. Fine. Hope I won't regret this. Y esa luego no la regalan, la guardiana esta. I will await outside. Bloody hell. I just came here to show me horse. Vale. Does this look Uh-oh. to you like armor that stops bolts? Compensate the man. Now, let us see what this other suit is worth. Bueno, pero si me das mejor. No me ha dado, tío. Gonna live? Ay, Dios. These armor's rubbish. Bueno, está vivo, ¿no? Stand. I wish to see the armor. Está bien hecha. Not even a dent. I am not easily impressed, but I must admit you have succeeded, my dear. Vaya diferencia con el mod que me dijiste. Es que ese mod es imprescindible, tío. Si queréis jugar a este juego, una lástima que eso, los de consola no lo pueden usar. Mosquito, tío, algo, un bicho. Your pay for the armor. I will send a man to collect it. No, esta se la lleva él, pero creo que ella me regala otra. O me dice que me pase entre unos días o algo así. We needn't part ways, Fergus. You've been a good helper. We could go on that way. But without the lie. Venga, Fergus, que si no te quedas sin curro. Well then, No sé, go esto... stoke the fire. We've got a customer. He needs armor fit for a witcher. ¡Hala! Venga, marchando. You weren't certain Ciri. the armor would protect you. Admit it. Te creí desde el principio. Master craftsmanship's something I trust in, something I strive for myself. Wouldn't have asked for legendary tools from Undvik and Archgriffin Acid if you didn't know what you were doing. Thank you for trusting me. Give us a few days and your armor will be ready. Come on, let me help you get out of that. Vale. Diagrama de coraza de Macdeira. Y ya hemos completado esta misión. Ah, espera un día, vale. Pues esperaremos un día. Vamos a esperar aquí al lado de esto para ponerme los bufillos. Vamos a esperar una hora más. Porque creo que no va a ser suficiente, ¿no? Exactamente. Ahí está. Geralt, good of you to come by. What can I do for you? Vale. Ahora ya me forja ella, ¿veis? Bueno, está lista mi armadura. My armor coming along all right? Ahora ella es la artesana maestra. Reinforce the joints and bathe this in acid, as my clan's tradition demands. Thanks. How much do I owe you? Oh, please. I'd not be here if it weren't for you. It's a gift, in thanks for what you did. Take it, and may it serve you well. Thanks. And you take care. Armadura de cazador de brujas. Ah, que era la de cazador de brujas. Vale. Geralt, good of you to come by. What can I do for you? Ahora ella. Need some armor made. Witcher's armor. Claro, ella pone maestro, ¿veis? Armero maestro, gente. Vale, por cierto. A ver. Vamos a ver. Vale, botas de... Esta la tenemos ya. Botas de guardia. Las de lobo. Pero no tengo las de lobo normal, porque todo eso está en Kaer Morhen, creo. Claro. ¿Y las de oso?
Sería el siguiente paso. Ah, no, están aquí las logunas. Claro, pero necesito la otra. La loguna normal. Y la loguna normal está en Kaer Morhen. Así que vamos a pasar por todas, de una. Nos haremos una, nos la probaremos, la veremos, nos la quitaremos, haremos la otra. Sí, porque por nivel. Estas son las olvidadas, que no es la misma. La Osuna. La Osuna mejorada es 25. Ajá, pues sí, podríamos llevar esta antes que la otra, porque la otra ya es nivel 26. Vale, pues sí, podemos hacer la Osuna mejorada. Hacer la Osuna mejorada, la probamos un rato. Luego ya nos pondremos el grifo superior. Vale. Vale, es que yo voy sobrepeso. Bueno, espérate a ver si podía vender algo aquí. Geralt. Vale, ¿qué teníamos por aquí? Es que esta la tengo ya, gente. Bueno, pero he tenido 27, nos quedamos con esta. Aparte, le cuesta muy poquito. El valor. La brigada ímpera. Ah, me la han dado también esta, entonces, al final. Ah, que por aquí tengo cositas. Excavadora. Blood Aed. La Deathwen. Bueno, la Deathwen la tengo, seguro. Vale. Vale, me quita un poquito de peso y he vendido algo. Vale. Vamos a hacernos un momentito la de oso. Mejorada. Vale, tengo la de grifo preparada, o sea que esa no la tenemos que craftear. Pero la puedo usar a nivel 26, o sea, dentro de nada. Pero no, la llevaremos hasta el nivel 27 o algo esta, ¿no? Un rato, para ir viendo. Vale, entonces... A ver, esta me la guardo. Esta me la guardo. Esto me lo guardo. Esta la tengo. Está aquí. Nivel 12, vale. Y esta es nivel 24 adentro. Y esta, la de espada de Tir Tocher. Esta creo que también la tengo. Mira, está aquí, al lado. Nivel 12, vale. Y esta es nivel 19. O me quedo con la de 19, exactamente. Vale, pues estas dos se pueden vender para cuando queramos venderlas. Ok, y luego de aquí... A ver, espérate. Vale. Tiene menos valor esta que esta. ¿Será porque es la que me ha regalado? ¿Y por eso tendrá menos valor o algo? No entiendo. No sé por qué tiene menos valor. A ver. Pues esta para vender. ¿Es la misma? Espérate. Cazador de brujas. Esta es la ejecutor de fuego eterno. Es que no es la misma, ¿eh? Vale. Pues ya estaría, ¿no? No, pero he cogido esta. Vale, no la teníamos tampoco. Sí que la tengo esta. Vale. Armadura de guardia Nilfgaardiano. Armadura de brigada ímpera. Es que no es la misma. Y luego está esta. Armadura de la brigada ímpera. Vale, esta sí que tengo dos. 23. 15. Vale, pues esta. Vendida. ¡Vendida! Vale, y ahora tenemos que coger la Osuna. Es esta, ¿no? Sí, esta se nota. Se nota. Esta no. Salud. Osuna. Las que llevan aquí son las... Esta es la de grifo superior, que es nivel 26. Vamos a ver. Osuna.
y Osuno. Ok, y esto a partir de que nivel 29 todavía. Las ballestas, gente. Esta nivel 21. Me voy a quedar hasta esta. Vale. Las espadas, gente, las espadas. Vamos a ver. Osuna, plata. Acero, Osuna. No le metimos ni el... Por meterle... Y esta me la tengo que guardar, gente, espérate. Sí, porque vamos a craftearla. Entonces, vamos a ver. Geralt, por favor. Ahora te contesto. Espérate que estoy aquí concentrado. A ver, plata, ferina mejorada, 0 ferina mejorada. Mierda. Vale. Felina. 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 Y felina. Listo. Hostia, ¿cuántas veces me voy a subir encima, tío? Vale, me voy a sin pelotillas. No, la ballesta. ¿Eh? Ah, no tienes objetos que mejorar. Qué bueno. Vale. A ver, Fergus, véndeme algo. ¿Dónde está Fergus? ¿Dónde manda Fergus? Que necesito pasta y te he dejado seca. Hostias, espérate que ahora está todo Dios pelado aquí. Me cago en todo. Bueno, vamos a craftear primero y luego vendemos. O craftear también me va a costar dinero, creo. Necesito que me forjes una armadura. Vale, let's go. 25 era, ¿no? El 25, 25, 25, 25, 25, 25. Vale, ¿qué falta aquí? ¿Esto qué es? Restos de piel. Lo compramos, gente. Vale. Los pantalones... ¿Qué he hecho? Las botas, ¿no? Coraza. Vale, la tenemos. Vale, guanteletes. Lo tenemos. Y pantalones. Lo tenemos. Perfecto. A ver, faltan las espadas, que aquí no te las hacen, claro. Adiós, sí. Adiós, adiós. Vale. Espérate. ¿Quién va por ahí? Michael Botina se une a la familia de YouTube. Grande. Muchas gracias por la suscripción. A ver, ¿se consiguen las mejores por ahí o fabricándolas? No, las mejores se consiguen fabricándolas. Tienes que conseguir los diagramas. Las mejores son las de Escuela del Brujo, que hay misiones para eso. En busca de tesoros las irás encontrando. Sobre todo venden las ubicaciones de esas misiones, las suelen vender herreros. Tienes que estarte atento cuando llegas a un herrero, de meterte y en lo que vende y verás como una especie de pergamino o mapa que te indicará pues la misión. Tendrás que leerlo para que se active. Vale, a ver. A ver, esta hemos dicho va a venderse. Vale. Esta también. Vale. De estas de aquí también. La Blood Ed y la Tirto Share. Y ya la he dejado pelada.
Vale, pero me quedo las dos espadas estas, que son las que me hacen falta. Esto me lo voy a poner. Vale, pues cojonudo, ya está, sí. Bien, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Take care. Vamos para allá. Vale. Esto, 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 esto y esto. Ya como veis, hemos cambiado pues la tela por este acolchado, que parece la colcha donde yo duermo. Vamos a meter alguna historia de estas. Vamos a ver. ¿Qué puedo meter aquí? Venga, va. Un perforante ante armaduras, ¿no? Me viene bien. Ahí. ¿Y esto qué es? Causar incineración. Vamos a meter alguna tocha. Causar hemorragia, eso me mola. Vale. Y en la coraza vamos a meterle, pues... Esta era Irden. Hangar, yo qué sé. Una de art. Ay, pero tenía una ya metida, ¿eh? No sé qué tengo. ¿Qué tengo? Ah, pues art. Qué bien. Vale. Venga, Queen. Para el pantalón. Pues ya estaríamos, gente. Esta ha cambiado muchísimo ya, ¿eh? Respecto a la anterior. La anterior era todo blanquito así, como parecía que llevabas ahí un par de telas. Era todo como la parte de abajo prácticamente. Sin mangas, con unas mangas largas de camisa. Vale. Muchas gracias, señorita. Bien bonita esta. Vale. Bueno, por aquí. Ya estamos, gente. Ya, ¿no? Sí. Vale. Ya, eso es cierto. Vamos aquí. Ay, tengo que hacerme las espadas, coño. Se me ha olvidado. El de Skellige, no sé si me las fabrica esas. Da igual, pero vamos aquí y no me arriesgo. Claro. Vamos a Hattori que no las haga él. Vale, las que no quieran las vendes, sí. Yo lo que pasa es que me estoy haciendo una colección, pero solo de las que son reliquias. O sea, que es como... O sea, tú en todos los RPGs, ¿no? Está épico, élite, no sé qué. El máximo valor es reliquia. Entonces, las reliquias me suelo guardar una de cada por tenerlas. Todo lo más vendido. Menos las de brujo, porque las de brujo funcionan de la siguiente manera. Explico, para que no lo sepa. Vale, son los pertrechos de brujo, se llaman. Vale, como veis pone pertrechos de brujo 0 de 6. Bueno, esto no se activa, es como unas bonificaciones. Esto no se activa hasta que la armadura sea el máximo nivel, magistral, ¿vale? Maestro, magistral o lo que sea. Aquí a esta le faltan 2 todavía, pero como tenéis que ir subiendo de nivel, ¿vale? Yo los pergaminos los tengo ya. O sea que la podría fabricar, pero no me la podría poner, porque va subiendo de nivel. Esta solo la puedo llevar a partir del nivel 25, ¿vale? Y estas espadas, veis, pone nivel 20, porque todavía están sin mejorar. Vale. Espada de plata Osuna, ¿ves? Y esta ya pone mejorada. Es, por ejemplo, sería armadura Osuna mejorada, armadura Osuna superior y el último que sería magistral o maestro. No sé lo que es. Magistral creo que es. Sí. ¿Vale? Entonces, cada vez que vayas a fabricarte una nueva, o sea, un paso superior, quiero decir, ¿vale? Como sería esto, por ejemplo, ¿vale? Yo tengo la de 25, que es esta, ¿no? ¿Vale? Entonces, la siguiente es esta,
la superior, nivel 30. Pero como veis, aquí que te pide, armadura es una mejorada. Si la vendes, vas a tener que fabricarte otra mejorada. Vale, y para fabricarte la mejorada necesitas la normal, ¿ves? O sea, que no hay que tirarlas. O sea, no hay que tirar estas, ¿vale? Las especiales. Las especiales de brujo no hay que tirarlas, gente. Hay que guardárselas, pues si no la tienes que craftear otra vez. Vale. Greetings, Ibeer. Greetings, Geralt. How might I be of help? A ver si la puedo hacer directamente. Espada de acero. Vale, esta falta lingote de acero oscuro. Vale, uno de estos. Vale. Vale, ya falta la de plata. Esta falta plata meteorítica y nigredo. Vale, pero el nigredo aquí no está, ¿no? ¿Cómo me pide nigredo aquí? ¿O está aquí también? No. Es que me pide nigredo, gente. O sea, tengo que irme a la sección alquimia. Espérate. Es que si no, no me lo puedo fabricar. Esto es raro, ¿no? Es un poco raro. Ah, el nigredo está aquí. Qué raro esto. Que haya tenido que fabricar nigredo para esto. Ahí está, sí. Ok. Vale, ahora ya tenemos las espadas mejoradas. No sé si habrá algún cambio en la espada. No creo. La espada será la misma. La espada lo único que cambia. A lo mejor puede ser que cambie la envoltura o eso. Como se llame. Donde la enfundas, la funda. Ese Freeman, que no te he dicho nada, me cago en 10. Me he puesto aquí a hablar y no he dicho nada. Señor Freeman. Venga, incineración por aquí. Y veneno por aquí. Yo qué sé, tío. Vale, ahora ya sí, gente. Nos vamos. Ahora ya sí que nos vamos. Ya hemos preparados. Nos vamos a Escaliga, gente. O podríamos abrir Tucson. A ver, lo de Tucson estaba por aquí, ¿no? ¿Es esto? Tenemos que... Esto es para poder viajar ya allí. Es que quiero viajar cuanto antes, ya sabéis, para poder acceder a los mutágenos especiales y a la casa, ¿vale? No quiero que me den la casa y terminarme la casa al final del juego, ¿vale? O sea, yo lo que he hecho ha sido, después de Skellige, bueno, dije antes, una vez que llegase a Skellige, la verdad, lo dije, de ponernos con los DLCs. O sea, no pasártelos, pero sí acceder a las novedades que te trae el DLC. La historia la quiero dejar para después de la historia principal, eso sí. No sé si me he explicado. Vale, pero vamos para acá, sí. Porque quiero viajar, quiero tener el mapa ya abierto, como hicimos con
Bueno, no hicimos con nada. Porque la otra, el mapa está aquí. A ver. Fear not. We've not got no need for your help. Have no fear, good man. Our labors shall be done quickly. The prowlers to be banished. Qué guapas están las... Milton, look. Qué guapas que están las armaduras de Toussaint, tío. In the flesh. Hail, Witcher. Let us go inside and greet you as befits an old friend. And you, fear not. We shall put an end to the rule. Bueno, y están mejoradas ahora, ¿eh? Qué guapa, tío. Claro, con la actualización están mejoradas las texturas, todo, tío. Found your message on a notice board. De estas no las encontré todas, ¿eh? Palmerin, I told you. The griffin at White Orchard. I knew that were we only to follow the tracks of its slayer, we would in the end find Geralt. Milton de Peyrac-Peyran and Palmerin de Lawnful. Good to see you both. Been years. Be assured, we share your joy. You must forgive us our surroundings. When we pledged to place the village under our protection, the village elder gave us this hut as our lodgings. He swore it is the best hut in the village. Get involved in some squabble? We discovered that in retreating, the Redanian garrison had left this land still is at the mercy of numerous plagues. The tyranny of bandits the most onerous among them. These plunderers shall soon descend on this village to collect tribute. Milton and I will dissuade them. We are both sworn to fight injustice and oppression wherever they rear their heads. The matter does not concern you, of course, but do us the kindness of waiting. Once we have dealt with these marauders, we have a matter we must present to you. Dejad que os ayude con los bandidos. Si os deshacéis de esos bandidos, otros peores ocuparán su lugar. Bueno, dejad que os ayude con esos bandidos, ¿no? Go out and meet the bandits when they arrive, fight them. Palmerin wishes first to appeal to their sense of decency, but I expect they will be deaf to this. Yeah, completely. We must afford them a chance to stand down. Many a hardened outlaw has left the path of wrongdoing upon hearing words of admonition. Doesn't happen in these lands. Ever. If they do not heed my reprimand, we at least will know we have done all within our means to evade bloodshed. Fine. Naturally, I'll help when Palmerin's rhetoric falls on deaf ears. Excellent. Then we've but to wait for the rogues to arrive. Hala, ya está aquí la ladradora. Hear that? Your bandits have arrived. Let us go out to greet them. Hark! Contemptible cars! He mean us? I, Palmerin de Lawnfall, call upon you to repent. Set your hearts. Do you not see that they are blackened? Regular punch and duty here. To prey upon commoners is no honor. To loot their meager stores, abandon the path of shame, and we will spare you. Right good jest, that. Had us a laugh. Now, fuck off or we lose our patience and you lose something else. Nay, wait, Zorg. These lads are a lark. Mayhaps they know some tricks. Oi, players! Can you toss balls all loopity-like? Or do that thing where one spits fire while the other farts? Os daré un consejo. Escuchad a Palmerin. Noble Palmerin's giving you a chance. Now I'm gonna give you some advice. Do what he says. Or what? Or you'll find yourself fighting knights errant in the pay of the Duchess of Toussaint, and they eat scum like you with their morning porridge. There's 3 of them. 2 turtled up in armor.
We'll come back later. Some wench sent them. Folk will say we's afeard of wenches and jesters. Ooh, insulted the Duchess. Not good. Indeed, we cannot let the affront go unpunished. I swear upon the Heron you will pay with your own blood. By the crane, villains, ready your arms. ¡Ataque! Hostia, nivel 35, gente. ¿Dónde me he metido yo? ¿Dónde nos hemos metido, gente? Ay, Dios mío, se me ha ido la pinza. Vale, lo podemos hacer. Nos quedamos muy dopaditos. Pero si me mete una hostia, tal vez me mate de golpe, ¿no? ¿O qué? Ay, ay, el contraataque es especial que hemos contratado. Hostia, está guapo el contraataque, Tía, déjame darle, coño. Te pongas por en medio. Se acabó, amigos. No, aún queda uno. Hijo de puta, como me la ha metido doblada, tío. Hay más ahí, cuidado. Bueno. Mira, hemos metido en incineración. Dios. Why do they not emerge? It is over. We have banished the scoundrels. Lifted oppression's yoke from their lives. Warned you it'd be like this. Fear you as much as they did the bandits now. Sorry, no fanfares and flowers. You're not in Toussaint. It is true what folk claim. In the north, no noble deed goes unthwarted. It is time to go home. And we shall, my friend. Toussaint está en territorio nilfgaardiano, pero es como un territorio independiente o algo así. Y ahí ponen como acento francés y todo eso. So fess up. What brings you such a long way? We are to deliver Her Grace the Duchess's message in full, with all due ceremony. For tradition is sacred in Toussaint. All right, fine. Most honorable Geralt, slayer of monsters and all evils nefarious, which prey on the defenseless of this world. Whereas never have you been known to deny help to the innocent, nor leave widows and orphans to fates undeserved. Answer you now our present summons. Free us from the beast which floods our streets with blood, and sows panic in the hearts of rich and poor alike. Come to our aid, Witcher. Thus humbly beseeches you the Star-Crossed City's most gracious protectress, Her Illustrious Highness, Duchess Anna Henrietta. Shall you answer her call? ¿Dijo Ana Henrietta todo eso? ¿Palabra por palabra? Anna Henrietta really say all that? Word for word? In point of fact, she said, bring me the Witcher and dare not spare your horses. Only make certain this time he comes alone. The Ducal Chamberlain added the rest. You know how it is. Yeah, I remember. I might add, be it unofficially, that a hefty reward awaits. Yet the specifics you will need to verify with Her Illustrious Highness. Vale, contadme algo más de esa bestia. Might be the most fervent request that I take a contract ever. And the most polite. And now we've got all that behind us.
I want to hear more about this beast. Some kind of monster? Just guessing. Most assuredly. Citación de la duquesa Though Ana no one Prieta. has caught a good look at it as yet. Our only sure witnesses. The bodies massacred in a brutal, horrid manner. Look, some sketches drafted from descriptions given by those who claim they glimpsed the beast. Each quite different. To my mind, these witnesses lie. How many victims so far? 2. When Her Grace learnt of the second, she discharged us immediately to fetch you, promising grants of land and fortunes in gold, should you answer her summons. An ill wind blows, Geralt. The beast cannot be tracked. Folks say it wields black magic. Also, both victims were nobly born, and the start of a tourney draws near. Vale. ¿La bestia hace uso de magia negra? Beast wields black magic? What makes you say so? The first victim vanished between bites at a feast. Of the feast-goers, none noticed this. They saw but an open window, then heard desperate cries from the street below, where a corpse had just been found. The second killing, similar. A night in a locked room. Servants all about the house. Guards all around the estate. Yet the beast somehow got him out, dragged him to the town square, and killed him there. No one saw, nor heard a thing. We have no fear of creatures against which sword and shield protect. But of this beast, nothing is known. Save that it cannot be traced, kills effortlessly, and with no rhyme or reason we can discern. Vale. ¿Ha intentado alguien atrapar al monstruo? Anyone tried to hunt it? Knights errant, for example? Ha! Many have tried. Baiting, waiting in ambush, but to no avail. The beast is clever. It evades all traps and attacks of a sudden. It is like a ghost. An experienced tracker. This is what we need, with knowledge of monsters. In short, we need you. Has dicho un torneo. Mentioned a tourney. Why doesn't the Duchess just call it off? Simply, it is too late. The guests have arrived. The best knights of all lands, relatives of the Emperor. The beast could be a threat to others, not just to Her Grace's subjects. Got it. Before an aristocrat dies, at best it's a scandal. At worst, a diplomatic incident. Vale, aceptar el contrato. I sometimes think back to all the contracts I've ever taken from sovereigns. Can't name hardly any where I came out ahead. You cannot be thinking to refuse. No. Just struck by a thought. How the Duchess can sometimes be... demanding. So you accept the contract. Excellent! We must set off at once. We long wanted this land searching for you. Yet time is of the essence. Ready to go, soon as you're packed. Ha! Then post-haste to Toussaint. To Toussaint! To Toussaint. Geralt and Yennefer were reunited, but something even more important happened in Vizima. Geralt learned that Cirilla, his one-time ward, had returned from afar, and she was in danger. He was to find her, at the Emperor's command and Yennefer's behest. Muy novelesco y colorido este DLC, sí. Aquí ya está todo lleno de colores vivos. Exactly how I remembered it. Qué bonito, tío. Guau, qué chulo, tío. Vaya postal, chaval. No puedo echar foto aquí, tío. To me, place always seemed straight out of a fairy tale. Knights errant. Para de hablar, coño, que quiero echar una foto. You insinuate How in that this? we are somehow odd? I shall prove Habrán you salido wrong. las palabras ahí. This I pledge on the heron.
Logro desbloqueado buscando el sur. Bueno, Goliath. Hostia, terrible. Vamos a toparnos un poco. ¡Dios! Droides. Ya le metió sangre y todo, tío. Se murió desangrado. Bueno, una fotica. Big beast. Tackling single-handed. None too wise. Ah, yo puedo enfrentarme porque llevo un nivel alto. Which fair 25. damsel inspired you to vow to kill that filth? The most beautiful among them. Y aparte llevamos muchos buffos de ataque. Muchísimos. Más la build de veneno y hemorragia. Indebted to you for your succor. This trophy, sir, is yours. Encantado de llevarme el trofeo. Hiciste un buen trabajo con el gigante. Bueno, ¿cómo ha acabado aquí un gigante? A giant this close to human settlements? Strange. Well, that was no ordinary giant. His name was Goliath, rumored to have been a knight once, but one who broke his vows. For this, the Lady of the Lake transformed him into a wild giant and banished him into the Gorgon Hills. So he came back down? Why? Several times each year, hunger chased him into the lowlands. Goliath had killed and devoured many shepherds. Guillaume's hunt served a noble cause. At any rate, it's a tale for more agreeable environs. Encantado de llevarme el trofeo. Hiciste un buen trabajo con el gigante. I'll take the trophy. Why not? Could find someone who'll pay to buy it. Put up a good fight against the giant. Got experience battling monsters? None. In Tucson, we mostly chase bandits. But I vowed I'd bring my heart's champion the head of a monstrosity, as the famed Gottfried, known as the Giant Killer, did. You don't mean to hunt the beast, I hope. The matter's best left to Geralt. Another challenge awaits me. Yet if Geralt Ese Sergio grande. ¿Qué pasa, máquina? ¿Cómo estamos? The river surrendered a corpse. Gente, ya sabéis que podéis pasar por el canal de Sergio SC Games. Os vais a pasar genial. También le está dando caña de Witcher 3 en su canal de YouTube. Set forth then. I shall ride for the city to inform her gracious magnificence that Geralt has arrived. We'll meet later. No estoy haciendo el DLC, simplemente he hecho el principio para poder acceder antes a las funciones que trae el DLC, ¿no? Que son los mutágenos, los de la casa. Y quiero hacer lo mismo con con lo de encantar piedras y todo eso del primer DLC también. Porque ya me he hecho todo lo de Skellige prácticamente. Y ahora voy a hacerme pues la historia de Skellige. Porque he hecho todas las islas, me las he recorrido de cabo a rabo. Vale, aparte aquí todo lo que me dropeen va a ser de nivel alto, ¿no? Exactamente. Esto no me vale. ¿Para qué vamos a hacer esto ahora? Vale. Sigue a Milton hasta el lugar donde hallaron el cadáver. Vale, no tengo todavía indicador aquí. Yo lo que quiero es un indicador. Ah, sí. Pues ya está, ¿no? Me puedo ir, ¿no? Lo puedo dejar aquí, ¿no? Y ya dejaremos el DLC para más adelante. Vale.
Lady Dulcinea fue una aristócrata en la corte de la duquesa Caroberta. De acuerdo con la leyenda, cada vez que hacía aparición, los caballeros se retaban en duelo por su favor y las mujeres nobles se desmayaban de celos. Pero en lugar de avenirse a las insinuaciones de alguno de sus caballeros pretendientes, Lady Dulcinea, cansada de la pompa de la corte ducal, aceptó la proposición de un humilde molinero y abandonó el palacio para irse a vivir con él a su molino. Se dice que vivieron allí felices para siempre. Vale. ¿Dónde está eso? Ahora me dice, imagínate que me dice ahora que no puedo, tío. Qué bonito que es tu San, tío. Mutaciones, y a mí es esto. Ah, pero es nada más entrar al DLC, ¿se activa? Mutaciones y equipo de brujo de gran maestro. En Blood and Wine puedes experimentar mutaciones de brujo adicionales para desbloquear nuevas capacidades. Pronto te encontrarás con un mensajero que te entregará una carta muy interesante. Léela e investiga la historia del profesor Mogó, es verdad, el Moró este, para conocer más detalles sobre estas mutaciones. Se dice que un maestro artesano que vive en Toussaint puede fabricar armas y armadores de diferente factura y que combinando ambas resultan aún mucho mejores. No olvides investigarlo, merecerá la pena. Vale. Por eso te digo que hay que avanzar un poco más en la historia, gente. Los lugares en los que puedes comenzar misiones nuevas de Blood and Wine están marcadas con el icono tal. Vale. Ok. Vámonos de aquí. Y vamos por aquí. Y nos vamos... Cuando pueda me quitaré esto de aquí en medio. Ya hemos hecho aquí un montón, tío. Más o menos todo el centro está hecho. O casi. Esta parte me faltaba. Vale, vamos a sacar troll de... Bueno, vamos desde aquí abajo. Sí. Buen bici, sí. Related to Ciri's reappearance, it had destroyed a vast swath of forest. Geralt set out for the Isles to join the sources. Por lo que he comentado, que quiero acceder antes posible a todas esas novedades que traen los DLCs. Vale, aquí viene lo de los mutágenos y historias varias. Lo de la casa, lo de poder tener tu finca, tu hacienda. Ir mejorándola poco a poco. Y el primer DLC, pues lo de las piedras encantadas. Y no sé si había alguna novedad extra. Vale, ¿qué misión tengo puesta ahora? La bestia de Toussaint, vale. No, ¿cuál es, tío? El rey ha muerto, ¿no? Esta. Vístete para tu encuentro con Yennefer. Vale, y luego reúnete con Yennefer en la entrada de la fortaleza de Caertrolde. Vamos a vestirnos entonces. ¿No se ha activado lo de los mutágenos? No. Habrá que, claro, hay que hacer la misión de Mr. Moreau. ¿Qué estoy haciendo? Inventario... Vale. Voy a ponerme este. Ya que el otro día fui de azul. Me pongo esto. Estos calzones o estos, gente. Si total no se ven. Estos me gustan más. Y venga, las zapatillas estas por casa. Right. Just not something I'd ever wear. But what don't we do for our... Vale, y me quito los guantes. Ah, sí. Yo iría sin zapatillas, tío. Y me puedo poner esta... ¿Esto? Una potita de capitán o algo así. Queda mejor, ¿no, gente? Que esos zapatillos de mierda. Who exactly is she to me? ¿Dónde estoy, tío? Por ahí arriba. Vamos a dejar la espada. Ah, no, bueno, ya me he pasado. ¿Dónde estoy yendo? ¿Dónde estoy yendo, gente? ¿Para dónde me he ido? ¿Es por aquí? ¿Dónde va, Geralt? ¿Qué es esta calle de aquí, tú?
Vamos a dejar esto. La Dalia. Bueno, en teoría esta la podemos vender, ¿no, gente? Porque esta incluso creo que la tengo repetida. La Dalia esta, a ver. ¿La tenemos? ¿Es esta de aquí? ¿Puede ser? No, esa no es. Me suena la Dalia esto, pero... ¡Calla! Joder, no la veo. A ver si no la tengo. Sí, pero que son todas reliquias. Bueno, la guardo, gente. Que no, ahora no me sirve esto. Vale, y esto lo guardo. Esto de aquí. Las zapatillas, por si acaso me las pide, me las guardo. Vale, y esto lo guardamos también, que pesa. Y esto también. Vale. Ahora, vámonos. El unicornio que espere. Ya me está yendo. Ya me estoy, bueno, seguir, gente, seguir. Aquí está el ascensor. Que es donde. Sí, podía haber viajado directamente, tío. No, da igual. Venga, vamos por ahí. Hay que ir por otro lado, creo. Pero bueno, ¡ay, que está aquí! No jodas. ¿No lo he visto? ¡Baja! ¡Baja! ¡Hostias! Piloto automático, tú. Me cago en todo. Bueno. Venga, enchufa la velita. ¿Baja o no baja? Es que no veo. Pues viendo a ver si baja o no baja el ascensor, hostia. Voy a dar otra vez. Yo creo que tiene que estar para abajo. Nada, que la lía parda, gente. Oye, ¿baja o no baja el ascensor, tío? Montacargas. Ahí está, vale. Es que está alto, ¿eh? Sí, lo sé. Que la ha cagado, ya lo sé. Sube. We gotta drag their corpses out of the inn. Han puesto en Steam, es que está la reserva de Hogwarts Legacy está, vamos, triunfando como la Coca-Cola. O sea, en Steam creo que está el quinto puesto en ventas, un juego que no ha salido a la venta. Y lo acaban de poner encima ahora un 15% más barato. Lo puedes encontrar a 51 pavos. Sin necesidad en el mismo Steam. Por eso pone aquí. Eso está bien, tío, ¿eh? A ver, yo me lo voy a pillar. En Instant, pero en Instant Gaming creo que me cuesta más barato todavía. Me cuesta 43 pavos, creo que no. ¿Era aquí? No, aquí no era, ¿verdad? ¿O sí? ¿Sí? No sé. Sí, es aquí. Vale, aquí estaba lo del indicador, gente. Ahora, nada más avanzar, Jennifer está allí. Aunque está eso en negro y no se ve. Bran was a great ruler. He needs Vale. a worthy successor.
You speak as though you have someone in mind. Skellige's troubles very much derive from it not being a hereditary monarchy. Any upstart can be king and destroy his predecessor's legacy. The King of the Isles is a more symbolic position. That should change as well. A strong leader who wields true power. That is what the times require. I'm Geralt. I'm Geralt, a Witcher. Berna, Queen of Skellige. I'm glad we've met, but you must forgive me. Duty calls. I can see you chose your own outfit. You know, of course, that together we look about as good as lace frills on a battle axe. Por la bota, gente. Got their style. La madre que la parió. Pero que solo... Que las zapatillas son feísimas, Jennifer. ¿Cómo me puedo poner yo eso? Que parece unas alpargatas, tío. ¿Cómo odio este tipo de ocasiones? Don't like funerals. Don't like feasts. I know. You also dislike underdone meat and being teleported. But sometimes we must overcome our disgusts and prevail. Busquemos a Crack. We should mingle before they all get drunk. There'll be no talking to anyone then. Bueno, lo que pasa es que llevo las espadas Good también. thinking. I don't know what Crack wants, but when we meet with him, we should have clear minds. I'm not gonna drink. Why dull my senses when I'm in such pleasant company? Do you plan to compliment me all evening? I plan to tell you what I think. Geralt, que vamos a ser fieles actriz. Ya te lo he dicho. Te lo dije. Bueno, a ver, espérate. Inventario. Bueno, vamos a quitarnos la espada. Es que vamos a un funeral, coño. Vale. Es que, gente, que esto es feísimo. Me cago en 10. ¿Cómo te vas a poner eso, tío? En los pies. Si eso parece de pobre. Gente. Vale, Jennifer, espérame ahí. Que aquí está, aquí hay un herrero muy bueno. Este tiene una misión, creo. También. Do you think I donned an evening dress to show off for the seals? No, pero te vas a esperar. Very well. Once you've aired out thoroughly, find Vale, la entrada de la sala de banquete. Vale, tú corre allí, que ahora voy. Ah, no tengo objetos que mejorar, claro. Si no los tengo equipados. ¿Y ahora? Gracias. ¿Dónde está la mesa de trabajo? Es esto. Ahí. Ahí ya te las puedes quitar. Vale. La ballesta también, tío. Bajo la ballesta en la espalda, hijo. Si es que me he ido con todo puesto. Ay, señor. Vale, este señor... Tenemos un paquete para él. De una misión. I was sure of it. Oh, yeah? The best stocked armory in all Skellige is right here at Caer Castle. Everyone knows it. I'll gladly see for myself. Take your time. Give them all a careful look. Vale. ¿Quién será rey? What do you think? Who'll be the next king of the Isles? Hjalmar, clear as day. Lad's brave and generous. And from Croc's own line. No better claimant. Vale, ¿sabes fabricar una armadura de calidad excepcional? Looking for someone who can make me a master quality breastplate. Never known a master who wasn't a dwarf. Fergus, perhaps? Say he's holed up somewhere in Velen. Vale. A ver, este. Craft something for me, will you? ¿Qué nivel tiene este? Oficial aprendiz. Bueno, no está mal. Vale, ¿qué me ofreces? Wouldn't mind a look at your stock. Pues de todo un poco. ¿Esta cuál es, tío? Armadura de Undvik. Oh, qué guapa está. Nivel necesario 16. Gente. Y mirad. Ah, claro, 109. Claro, porque no llevo la otra equipada, gente. Digo, hostia, sí que. Hostia. Vale, hostia, pues se me queda muy bajita, tío. Joder, esta no la podremos conseguir. Estoy por no comprarla porque... Pero está muy guapa, ¿no? O sea, tiene pinta de estar guapa. No sé, es que los dibujitos de esto engañan, ¿sabes?
Los dibujitos estos engañan un montón. Vale, pero ¿tiene set esto? Sí, botas de Undvik. Tiene set, ¿eh? Tiene pantalonceta. Sí, son estos. Tiene set y todo, ¿eh? O sea, es la armadura completa, pero está en nivel 16, tío. A ver, es que la misión es de nivel 16. Vale. Pasta tengo. La verdad. Es que no se puede mejorar, es la putada, tío. Me la compro y me la pongo, tío. Estamos por culo. Me apetece. Y si tenemos menos... a ver si lo digo. Si tenemos... Bueno, espérate. ¿Y si la puedo crear? Si tenemos menos puntos de armadura, pues nada. Pero más difícil el juego. Ah, mira. Este es el que te vende los de niña. Está aquí. Están guapísimos, tío. Esto se lo voy a comprar. 75 de vigor. Un poquito menos. Para las carreras, pues bueno, mejor llevar la otra. Y estas alforjas. Vale, sí. Nivel 100, igual. Bueno, yo me he gastado toda la pasta aquí, tío. Me cago en todo. Vale. Y este vende el mapita de... Que lo hemos hecho todo ya, pero bueno. El de Jerónimos, vale. Vale. Joder, tío, para atrás. Vamos a ver. Vale, lo que iba a mirar son los diagramas. Vale. La armadura no tiene ninguno, ¿no? No, son glifos. Lo que tiene ahí. Pues no sé si comprarme la armadura, ¿no? Es que está guay, tío. Estoy dudando, tío. A ver, es que es pasta, ¿eh? 600 esto. 800 esto. Ya llevo 1400. 700. 2000 pavos pasado. 2100. 3000 pavos la puta armadura, ¿eh? A ver, me lo puedo permitir porque tengo mucho dinero. Así que me lo voy a comprar y a tomar por culo. O sea, lo tenía yo. Fire. Me cago en 10. ¡Hala! Toma ya. So long. Vale. Y me voy a ir al funeral así. Está guapa, tío. Joder. Cómo mola, tío. Faltan texturas, ahí, ¿eh? Sí. Las texturas no parecen buenas, ¿eh? Bueno, no está mal. Es como una Asuna, pero más guay. Con todos esos ribeteos que tiene. Las botas están guapísimas. Buah, la parte de trasera también está guapísima, tío. Está muy chula, gente. Muy chula. Vale. A ver, la diferencia. 50 puntos. No es tanto. No es tanto, ¿eh? Porque esta es nivel 16 y... Bueno, y esta, la que estoy... La Osuna es nivel 25, ¿eh? Vale, no tiene este... A ver, el herrero está por ahí. Herrero. Ah, el paquete era para el herrero. Vale, a ver. Encontré una carta de tu madre. Esto es la misión. Think I have something that was meant for you. A letter from me mom. Says here me sis was bringing it. How'd you come by it? La encontré en el cadáver de tu hermana. Vamos a decir la verdad. Came across some bodies in the woods. Pobrecillo. Victims of a monster attack. Found this letter on one of the dead. A woman. Singa's dead. Ah. Told her and Mom so many times. Come over. Live with me. No.
I had to stay on Pharaoh. I gotta send someone to fetch your body. I'm sorry. Thanks for bringing word. Not every man will go to the trouble. Here, take this. ¿Este venderá las espadas? Go. Leave me to me grief. Ay, no. No. Vale, no, espérate, esto hay que hacerlo otra vez. Sí, porque luego yo me acuerdo que pasaba el tiempo y luego ya el herrero no te hacía ni puto caso, ¿eh? Hostia, esto está muy atrás, ¿no? ¿Dónde es esto? ¿Con Jennifer todavía? ¿En serio? A ver. Hostia, no, es que me rompen dos, ¿eh? Es que acaba de grabar. This blade's not worth shite if a weak arm's swinging it, eh? Espero que no tuviese una carta o algo. No, no creo, ¿no? Mejor, espérate, puedes hablar ahora, espérate. Go. Leave me to me grief. No me jodas que le vamos a volver a hablar en tu vida, cabrón. Es que tampoco sé si tenía las espadas de Unvi. Bueno, nada. Voy a poner las espadas también, venga. Ya que estoy. Todo puesto ahí, venga. So, what have you brought for the farewell feast? Bread, sheep's milk cheese. Our wagon's full of loot we ripped from the black ones. Adventure seeker. Vaya, qué putada, tío. Es que si no, tiene que hacerlo todo otra vez. Comprarlo todo, tal. Por cierto, tengo que ponerle a sardinilla lo suyo. Greetings, Arnvald. My companion is Geralt of Rivia. I am honored. Vale, ¿dónde está Encantado? Nice to meet you too. Quite a few guests. Dijimos que vamos a jugar a Win con todos, pero es que ya no me dan cartas, gente. They come to see the claimants to the crown. We wanted to talk to Croc on Crate. Por lo menos los que no son de misión. He's assigned you a place of honor at the table just beside his daughter Ceres. Ceres. Follow me, please. They've seated us here. I asked them to. Wanted to meet the notorious witcher Geralt. We've met. Don't remember? That was ages ago. Hjalmar and I were children when you last visited Orda. But you should meet your feast mates. Allow me the dubious honor. That's Halbjorn, son of Holger Blackhand. Blue Boy Lugas, Madman Lugas' firstborn. And choking down a stockfish over there is Otric on Hindar. Todos sois hijos de Jarls. Seems they set us with the sons of Jarls exclusively. Ceres on Crate is the daughter of a Jarl, Geralt. Jarl's daughters are in no way inferior to their sons. Do you know every last one of them dreams of being Bran's successor? Look at him. Likely lot. Ceres is jealous, for the one among us who performs the greatest feat will be crowned king. We all know the feats are a sideshow. Our fathers will choose who will wear the crown. What do you think they spoke to Crack about? You talk like that because you're short of strength and skill. Remember when Hjalmar challenged us all to a race up the mount? You didn't stand with us then. As he buried his axe in that stump at the top to mark his victory, you were warming your chicken bones by the fire. Had my reasons for not participating, but I would have won then, as I'd win now. Now that you mention it, just noticed Hjalmar's not here. My brother walks his own paths. Nos lo hemos cruzado esta mañana. Why don't we repeat it? I
I'm willing to challenge any of you, Witcher included. If I beat him to the top, Ah, vale, una carrerita de caballos, ¿no? Feet, eh? So you in? If the Witcher's in. Geralt? Claro que sí. Gladly. What are the rules? Whoever pulls Hjalmar's axe from the stump at the top of the hill wins. Stray off the path and you lose. And here I was, ready to puke from all the boredom. Let's go. ¿Era caballo o corriendo esto? No me acuerdo. Es que aquí creo que ya subió yo. From this spot, Que you lo must reach recorrió the todo. top of that mount. At the summit, you'll see the stump of an oak. Hjalmar's axe buried in it. Whoever pulls the axe from the stump first wins. I'm ready. Hemos subido ya ahí. You'll start when I sound the horn. Show the little wench her place. Vámonos. Up. Creo que por abajo era mejor, ¿no? O no, no sé. A lo mejor por aquí atajo. Ahí. Vale, para que no se me olvide. Ah, no puedo entrar, vale. Es que se me va a olvidar lo de sardinilla. Show me what you've got, monster slayer. Ya es que me pilla, tío. Hurry it up, old man. Ah, claro, si iba más lento de lo normal. ¿No? I won, but only by a hair. No me dejo No perder ni a such las thing. cartas. There's winning and there's losing, and I lost. We best go back to the week. Let's. See the wakes in full swing. Lost sight of yous. Who won? I lost. Lost to a Witcher, Sparrowhawk. That'd likely happen to any of us. Enough of the nattering, let's drink. Bebamos. Ceres. En esta partida estoy bebiendo todo el rato. Pass the mead in a tankard Normalmente for the no man. pasaba de beber. To Bran, may he want for nothing in the world beyond. To my beautiful companion. You've been great company. Sadly, it's time we moved on. Really? Indeed. We must talk, but not here. You shall learn all beyond that door. Vale. What, Nordling? ¿Dónde está? ¿Por dónde se ha ido? Got a minute. Todo el mundo llora la muerte del rey Bran. Sad when someone like Bran dies. Everyone says he was a good king. It's not fitting to speak elsewise about the dead. Mean you don't agree? Bran spent his life at sea. And while he was away, old feuds flared, devouring the Isles from the inside. Folk grew furious, claiming there was no one to mediate, resolve quarrels. But then Bran would return with loot, throw a feast, let the mead flow in rivers, and everyone loved him again. Farewell. Farewell. Voy a ir grabando. Across the wide somber sea, I will sail. I must leave you behind. Feasts at Cartrode are legendary. Axe tossing. Across the wide somber sea. Young crop. Tell me they got. Ya que esto luego es el loco. Allow me to introduce Geralt of Rivia, a Witcher. Geralt, Jarl Donar and Hinder, and Jarl Madman Lugos. Calling Lugos a madman's an insult to madmen. He's a common goat fucker. Calm
me a goat fucker one more time, and I'll chop off your head, stick it on a pike, and piss down your neck hole. Enough! Time to settle this. Here and now. Oh, ha ha ha! Giving me a true fright right now. Shat my best trousers. Put that away before you cut yourself, you cunt. Vale, tranquilitos. Thought Skelliger's called a truce for feasts. I know the hallowed customs, but Lugos ought to know that I'll not let him raid my Hindusfial bear. You don't scare anyone, Donar. I'll be boys soon to plough your priestesses, drink from your tankard, and shit on your table. Be sure to leave a candle lit for me. Emperor would be very pleased to hear you quarrel. His Imperial Majesty is more than welcome to visit. Let him sail over here. We ain't afraid of the black ones. Raiding coastal villages is one thing. Total war with the Empire is another. Awfully mouthy, this one. Go stir your cauldron and pierce some boils, witch. Oh, Don't talk when you haven't got a fucking clue. ¿Qué estás pasando? Te has propasado, Lugos, Know what, Lugos? Just realized I don't give a damn about your hallowed rules of hospitality. Finally, some diversion. And here I was ready to puke from all the boredom. Come on, freak. Show us what you're made of. Move the benches. There's to be some gob slapping. Vale. Te advierto que no he perdido ninguna pelea todavía, ¿eh? Soy el campeón de campeones. Es verdad, es la verdad. Hemos ganado todos los combates que existen. Pero te lo ponen de nivel 30 al pavo, ¿sabes? Ven aquí, loquete. Mierda. Me has quitado el perfecto. Hostia, que me mata. Que me mata, cuidado. Had enough? You got me good. That were quite a wallop. Still seeing spots, room rocking like a leaky tub in a hurricane. We'll call it even then, as soon as you apologize to the lady. Don't hold it against me, milady. It's my deep conviction sorceresses are needed. Deeply so. No offense taken. Forget about it. That I like. And the knocking. It's what men do. Give me your paw, Witcher. Let me squeeze. It's a worthy one. Witcher, have a drink with me. Proof there's no hard feelings. And visit me at times, I insist. Goran's been jabbering about bringing in a Witcher. El maldito faro ese que dije yo ya un par de veces, que había una cabaña. Vale, pues esa será la misión esa. Then you put a short jaunt to find me, so as we can knock back something stronger. Here's to our next. Va. Sí, aquí va a ver todo el mundo. Sure, I'll knock one back with you, Lugos. Nothing wrong with having a drink in good company. I remind you we've important matters to discuss later. Matters that require a clear mind. I remember. Drink like you fight, and we're in for a good time. Tabran! To Jarl Madman Lugos and his madness. Forgive us. We should mingle, talk to some of the other guests. Vale. Vámonos. What now? Now we pay a visit to Ermien's laboratory. Armiño tenemos que jugar con él. Ese sí. Because we've not been.
take it Ermion won't be there. That's right. And what's the purpose of this visit? We're looking for an object. The Mask of Cerberus. We'll need it. Come, Geralt. Vale, es que no se me pierda nada aquí. O sea, que me deje algo. Aunque diagrama ya... Bueno, algunas espadas o armaduras o algo de eso. Porque lo que son de aceite ya los tenemos todos. Que yo sepa. O de extractos, me faltaría también. Puede ser. Bueno, tú recógelo todo. Si veis que no leo un libro, ya sabéis por qué está leído, ¿vale? Yes, yes. Sale en gris. Vale. Bueno, mierdas varias. Yes. No, nada. Estoy aquí saqueando. ¡Apágalo! Footsteps. Shh. Guards. Hide behind the tapestry. Sparrows chip, while starlings chirp. What do jackdaws do? Jackdaws caw. Goldfinches warble, and cranes whoop, whereas peacocks screech. Hawks scream, larks trill, and doves, they coo. That's all of them. Joder. What about nightingales? All right, nightingales croon. Sí que entienden de pájaros, ¿eh? Cago en todo. Vale. That was close. Esta es una puerta central. This'll be tough to open. Surprises never end. See the ravens? Hard not to. Ermion's spies. An indication that we're near his laboratory. They also sense a clear magic aura. Come. There's a ledge outside this window. We must pass along it. Ah, vale, que hemos dado la vuelta, ¿no? Por la puerta que quería entrar yo antes. Seen uglier sights in my life. Geralt of Rivia, being romantic. ¡Epa! Vale. Qué bonito, ¿eh? Pues yo ahora. Así. De chulo. Vamos. Vale, se supone que es por aquí, ¿no? Ah, no. Ah, está cerrada esta. Amazing how a hobby can render a man mysterious. Fascinating. Especially a druid. Must be a real nature lover. Vale. Explora la habitación misteriosa con tus sentidos de brujo.
Had one at Kaer Morhen. Please. Looks alive. $100 loose an arrow if you saw that in the woods. Vale. A basin of water. For teleprojection, a reflection of Ermion appears on the surface. Supplicants speak to it. Joder, quiero encender la puta vela, pero bueno, da igual. He dejado algo por aquí. ¿Esto qué es? Ah, no, extinguir, vale. Are you all right? Cut myself. The door's locked. The animals, they're alive. Yen, watch out. Vale. Monsters. Feel them. Come closer. They're everywhere. That's one less. Smells of That's one less. mushrooms in the air. Aquí no pasa nada porque no te quitan vida. Esto es como una alucinación, gente. What's happening? You were hallucinating. You ran at Ermion's animals, sword flailing. I had to calm you. Habrá sido extraño. No volveremos a hablar de esto. Your years of vigorous training at Kaer Morhen finally paid off. Bested nearly all the stuffed beasts in here. Qué graciosa. Please. Fine. We've passed the trial of taxidermy. The door stands open. Pues vale. Let's go inside, Geralt. La dejaste por los suelos. Had one at Kaer Morhen. Ah, roto, Please. Vale, vale. Voy. Voy. I'll lock the entrance. We don't want to raise suspicions. ¿Qué haces? Ah, our dear druid's laboratory. We must search it thoroughly. The Mask of Ouroboros must be here. Wondrous world of insectoids. Ritual plants. Ah, what do you know? Raymond Marlev. A A ver esto. biography in heart. Correspondencia de Armiño. Bearing Ermion's seal to the druids. Warns them about you. Vale, hermanos druidas, os prevengo de que una hechicera ha llegado a Arskellig. Se llama Yennefer y procede de Vengerberg. Sé que sois inmunes a los ardides femeninos y que no dejaréis que una falda drapeada nuble vuestro entendimiento, pero os advierto que no os dejéis engañar por su inteligencia y refinamiento. Conozco a Yennefer, aunque no sé qué persigue con su estancia en las Skellige. No tiene sentido de que se le pregunte, dado que Yennefer es célebre por su astucia y elocuencia. No dice lo que piensa, sino lo que tú quieres oír. Recordad que no es una hechicera de segunda. Es una persona que se codea con los soberanos del norte y que recientemente ha colaborado con el mismísimo emperador de Nilfgaard. Está familiarizada con las cortes de todo el mundo y cuenta con una capacidad manipuladora que sería la envidia del diplomático más astuto. Yennefer ha mostrado un interés malsano por el lugar del cataclismo que queremos estudiar. No he dado permiso para que se acerque, pero en cualquier caso, os pido que estéis vigilantes. La hechicera de Vengerberg es una manipuladora terca y eficaz. Sé que tiempo atrás se cruzó en el camino de Crack. Sospecho que querrá valerse de esta antigua amistad, pero para algún otro fin, cuya naturaleza exacta intentaré averiguar. En cuanto lo haga, os informaré en otra carta. Que el poder os acompañe, hermanos Armiño. ¿Vale? Citación de la duquesa Ana Henrietta, ¿vale? Esto es lo que nos leyó antes para lo de Toussaint.
Toussaint. Y esto que no habéis leído. Notas en un pergamino de Hieronymus acerca del brujo Elgar. Algunas de las mejoras del equipo de la Escuela del Lobo están ocultas en las islas Skellige. Edgar los dejó en la parte central de Ard Skellig y en las ruinas de 2 atalayas, una en Undvik y otra en Spikerock. Quería que estuviesen disponibles para los brujos que las necesitasen y fueran lo bastante listos como para encontrarlas. Ya las tenemos. Vale. Aunque le dé a esto para decir que está hecho. ¿No? Ah, pues no. ¿Me falta algo? ¿Hola? Vale. No está. Vale, porque está en la de Caer Moren, no es esta. Ya, la otra ya me la he hecho. Pero no me ha puesto... A ver si me lo dice ahora. Me lo tiene que hacer como misión cumplida, pero bueno. No me lo da porque ya está hecho. Ya las tenemos. Seems Ermion has real tobacco brought in. Cuentos de la cacería salvaje. Este está sin leer. Skellige's tales about the wild hunt. Los isleños de la Skellige, como todos los pueblos del norte, creen en las leyendas relacionadas con la cacería salvaje. Se dice que este horrible fenómeno augura la llegada de guerras y desgracias, exclusivo de las leyendas de los isleños, y a diferencia de sus versiones continentales, en su imaginación la cacería salvaje no aparece como una cabalgata de apariciones en el cielo nocturno, sino como un barco luengo espectral. Este navío recibe el nombre de Nagelfar y supuestamente está construido con garras de muertos, como cuenta la leyenda de los isleños. Por este motivo, los supersticiosos habitantes de las Skellige les cortan las uñas a los muertos para evitar que se conviertan en materia prima para este barco luengo fantasmal. En muchas leyendas, el Nagelfar procede de Morhok, la tierra del caos. Pues muy bien. El cadáver de Novigrado. Sasa Heidi. Vale, pero esto es un... Esto no lo voy a leer. Esto es como una novela. Paso un poquito por si lo quieres leer. Ese resultado que el marido no era un putero, pese a que el rastro llevó a Alexander a un lugar donde se comerciaba con placeres carnales. Vale. Hidromiel. Triple destilación de enanos. Laboratory worthy of an imperial alchemist. A sword in a stone. Things begging me to pull it out. Un guiño a Excalibur. It's not in the stone, don't you see? It's held there by a vice. Hasta gracioso, Geralt, hasta gracioso. ¿Dónde está el torno? No se ve el torno. Mentirosa. Ermion's wand. He's one of the few druids to use one. Vale. Encuentra la máscara de Uroboros. De Uroboros. Yo le digo Uroboros. Little Ciri's handiwork. That's what she called him when he was her tutor. El frío blanco. Este tampoco lo hemos leído. La profecía de Izline se puede escuchar entre susurros en todos los mercados, ya que las brujas de cada pueblo le dan sus propios toques y la reutilizan. Ya forma parte de todo tratado que hable sobre druidas y zahoríes, hasta el punto de llegar a saturar la cultura popular. Todos sabemos ya que se aproxima el tiempo de la ventisca del lobo, el tiempo del frío blanco, y que el mundo perecerá bajo el hielo. Pero pocos comprenden el verdadero significado de esas palabras. Los autoproclamados profetas que gritan las palabras de Izline confunden el cielo con el reflejo de las estrellas en un estanque en calma. Y es que el frío blanco no es ninguna leyenda ni ningún apocalipsis mitológico. Es un fenómeno natural que solo se puede describir con el idioma seco pero preciso de la erudición. Los estudios del famoso erudito de Thorn han demostrado que nuestro mundo no es el centro del universo, sino que es solo uno de los miles de planetas que giran en la infinita oscuridad del espacio. Se suele decir que el espacio es vacío, pero esto es un gran error, ya que por dicho vacío nada es invisible al ojo humano, al frío blanco. No sabemos qué es exactamente el frío blanco. ¿Será un polvo microscópico que bloquea la luz proveniente del Sol? ¿Serán partículas infinitesimales como las postuladas por Democritus de Van Aert con la extraña propiedad de absorber el calor, igual que una esponja absorbe el agua? Sin embargo, gracias a las observaciones telescópicas de los astrónomos élficos, sí sabemos que el frío blanco, sea lo que sea, ya ha destruido muchos mundos. Durante las últimas décadas, todos los sistemas estelares en los que
ha aparecido han acabado reducidos a pedazos, inertes de hielo. No solo eso, sino que además los eruditos concuerdan en que el frío blanco acabará llegando a nuestro mundo en el futuro. La profecía de Izline, que no sé pronunciar esto, Izline, aunque se basa en la intuición mágica y no en la observación científica, parece predecir la verdad. Muchos magos se muestran escépticos sobre las tesis que se presentan aquí. Les recomendé que realizasen el mismo experimento que he llevado a cabo en mi propio laboratorio. Con el hechizo Portus Asterum, abre un portal microscópico durante 3 segundos y medio a las coordenadas 0331489089270934. Antes de hacerlo, es recomendable ponerse ropa muy abrigada, así como coger un hacha para atravesar el grueso hielo. Quedas con esto y punto. Looks like Ermion places something in the statue's hand. A lo mejor un jarro de aguamiel. How about a mug of mead? Statue or not, everybody needs a drink sometimes. No ha funcionado. Seems like it worked. Ah, pues sí. Who would have thunk? Vale. Mira, el famoso mapa, tío. Me descargué un mapa, tío, de todas las tierras del norte, ¿cómo se llama esto? No, tierras del norte. No. Es que no sé cómo se llama el país. O sea, o el mundo en general. Geralt, come here. Espérate, que no he terminado. Que me quiero pillar todas las cosas que hay aquí. Vale, ya sí que hemos terminado. A ver el mapa. Look at this. A detailed map of the northern Los reinos del kingdoms. norte, vale. Even shows spheres of influence over the ages. Out of date. A ver. Vale, lo que pasa es que está en el idioma de aquí, tío. Vale, yo me descargué un mapa parecido a esto. Gente. Espérate, Geralt, hazte un poco para atrás. O sea, hazte para adelante. Echa la foto. Así. Eso es. Más o menos por ahí, ¿no? Está centradita. Vale. Uy, qué bien. Hola. This is it. We've got it. We must return to the feast quickly before... Vale, un elemental de tierra. O de relámpagos. ¿O qué cojones es esto? De tierra, de tierra. Un elemental de tierra es un constructo, ¿no? Si no me equivoco. Bueno. No me... Ahora sí, no me estaba dando, tío, porque es más grande que yo. Ahora sí. Ahora sí que da bien. Hear that? Smelled it. Gas. Ah, digo, ¿qué está pasando? Gotta think of something quick. Vale, ¿esto cómo era? Ah, no puedo quitar el gas. Vale, ¿y qué tenía que hacer, tío? The damned druid will poison us. This vapor's deadly. We've got but a few minutes. Teleport us out of here. Think of something. Quickly. First thing to come to your mind. Vamos a morir de asfixia. Maldita sea, quiero besarte bien. No, vamos a morir de asfixia. Hold on tight. Vale, Freeman, un abrazo, tío. Nos vemos.
Y hace una pausa para mear, gente. Me estoy meando, loco. Vale, vamos a hacer una pausa aquí también. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que te iba a dejar abandonadita. Mírame solo, tonta. Mira allí, mira. Pelúa, es una pelúa. Vas a dejarme pelo por toda la casa. Pelo por toda la casa, hija. Mi Ciri. Para que no lo sepas, se llama Ciri, sí. Como la de The Witcher. Ciri, con C. Sí, se lo puse por el juego. No, por el juego, por los libros, por la peli. Bueno, ahora por la serie. Entrada triunfal, gente. Now heed my words. There is no greater act of valor than to fight a beast cursed by men and gods. No greater deed than that done to serve the goddess. Words of uncommon beauty. We thank you, and we'll take them to heart. But now, let's begin. We have seen Bran off to the Beyond, and must now choose his successor. A king must be wise. A king must command respect. A king must have bollocks. We've no lack of men like that. Let those who feel worthy of the throne of Skellige step forth. Ay. My son could not be here this day. Behold his axe. Behold his will. Ahí está, Ceris. May the best man or woman win. Nosotros tendremos que orientarlos, tendremos que ir haciendo misiones con ellos. She's your daughter, is she not? Now I know why she said she'll sail to Y luego tendremos que tomar una decisión The older they grow, the more trouble de a quién apoyar. Come with me. All the more Yo siempre he apoyado a Ceris. Me parece el mejor personaje de los tres que tenemos que guiar. How was it, Geralt, when Ciri was nearing womanhood? I remember well her nan, her mother, what they were like. They say the apple doesn't fall far from the tree. Ciri was impossible to control. No telling her what to do. Had to have things her own way almost always. Why do you ask? No specific reason. She and Ceres, they're of a similar age. But we'll speak of my children later. First, let's speak of yours. Yennefer claims Ciri's in trouble, and you seek her. That's right. If you require aid, gold, ships, anything, merely say the word. I'll give you all I can. And I know the lass lives. I'm sure of it.
When the blood of Rhiannon's daughters is shed, the sea grows white with fury. I'd mark such a storm. Vale, necesito que me ayudes con Armiño. Need your help. Ciri probably came here to Skellige. And very likely caused the cataclysm along the coast, the site upon which the druids focus so intensely now. A site Ermion refuses to let us explore. Specifically, he won't let me explore it. We fought. We're not friendly now. Don't concern yourself with him. Druids have little trust for mages. But Ermion's heart is in the right place. Am I right to assume he does not know you seek Ciri? It's of no concern to him. As I thought. At any rate, Ard Skellig's my isle. You've my permission to investigate as you see fit. Thank you. Thank you. No need. I swore an oath once. I aim to keep it. Unfold. Tell the druid I must speak to him. At the usual spot. I've one more matter to broach. My children. You remember Hjalmar? Well, he swore an oath to kill the giant of Undvik. Esta mañana ya nos hemos cruzado con el gigante y con él. Whereas Ceres announced that she's to set off on an adventure of her own. Got it in her head that Udalric is not mad, but cursed. ¿Os acordáis de esa cabaña que dije que no podíamos entrar y que arriba había un pedestal de estos que dan puntos de habilidad, gente? Y te potencia las señales. Un monolito de eso, no me acuerdo cómo se llama. Creía que los gigantes se habían muerto tiempo atrás. Giants. They've been extinct for ages. Anyone actually seen the one on Undvik? Aye. Dozens of refugees have. The giant drove everyone off the isle. Ciri, para. Ciri, para. Ciri, ven aquí. I heard a rumor. Ven aquí. That an unnatural frost gripped Undvik before the giant appeared. True. Toma, ven. Toma. At any rate, Hjalmar decided to kill the giant and give the isle back to its people. A deed Ven aquí, worthy ven. of Toma. a king, he believes. Ven. Ven aquí, ven. Ven. My son gathered a hearty crew at the new port. Pasa de mí. They were to sail to Undvik, then travel on foot to Oskar, the village. But that many lads should have killed the giant long ago. Thus, I thought to ask you. You should start at the new port. Ask around. Hjalmar might have told someone there his plans. Vale, y Ceris pretende quitarle la maldición a Udalric. Take it Ceres wants to lift the curse. There's no curse to speak of. Ceres has decided she must match Hjalmar and sort out a deed worthy of a queen. Think she might need my help? You did plan to ask me for it. Why? The thing is, I don't trust Udalric further than I can speak. Ulrich. La no se pronuncia. Ceres won't listen to me, or her brother. Yet confronted by a professional who will explain why she's mistaken, she just might come to her senses. So yes, I ask that you explain things to her and bring her back. Vale, ¿y tú no quieres ser rey? Ah, entonces eran dos hijos nada más. Vale, vale. Hay más candidatos, pero sus hijos eran dos. Pensaba que eran tres. Vale, entonces Hjalmar y Ceres. Madman Lugas would sooner see an elf guardian on the throne. Besides, a man should know when to step aside. Hand the tiller to the youth among us. Vale, ayudar a tus hijos. If either Hjalmar or Ceres need help, I'll help them. I thank you. Well, now that we're done thanking one another, let's get to work. We must determine if Ciri is still on Ard Skellig. I'll change into travel attire and find you. Head south. The anomaly we should investigate destroyed a stretch of forest along the shore of the bay. A successful feast on all counts, Krach. I will see you later.
No termina ya de ladrar, hija. Vale. Ya se termina esta. Ecos del pasado. Reúnete con Jennifer en el escenario del cataclismo mágico. Bueno, lo primero es salir de aquí. Eso es lo primero. Y ponernos un poquito de comidita. De mantequilla de bandalur. Vale, a ver cómo salgo yo de aquí. Es que no sé dónde estoy, gente. Vale. Recto. Vale. Esto no lo saqué porque no me fío un pelo que sea robar. A ver, bueno, es fácil saber si es robar. Se dan la vuelta, ¿veis? Ahí está. Vale. Foreigner, watch your step. Esto está cerrado. Por cierto, tengo un interrogante por la zona esta de aquí arriba, que yo no sé cómo se llegará. Se tiene que llegar, pues, de algún modo, ¿no? Está como aquí, que no metido, pero... Es que está en medio de la montaña eso, ¿sabes? Está en medio de la montañita. Está por allí. Pero aquí no hay ningún camino, ¿no? ¿O sí? ¿Se podrá subir por allí? Contrato el fantasma de Elber. ¿Y está? Este contrato porque ha saltado así. Habla con Jorn de Arenbjorn sobre el contrato. Vale, aquí no está este, se ha ido. A ver, vamos a hacer que sea de día. Vale. A ver si el herrero este me habla o no. Es que esto ya me pasó, gente, ¿veis? Ahora no me hace ni... No me sale ni nada para hablar con él. Es que de hecho ni me sale. ¿Veis que no sale aquí? En el mapa. A lo mejor porque está afilando la piedra. Espérate, a ver. Vale, espérate. Es que no está aquí el armero tampoco. Se ha ido. Ahora... Hostia, pues ya no podemos hacer nada con él. Menos mal que ya tenemos todas las cartas, creo. Oye, cuidado que subo por aquí, ¿eh? No se puede, ¿no? No, va a ser que no. No se puede, no se puede, no se puede. Vale, pues no sé yo cómo subir a esa montaña, gente. No tengo ni puñetera idea. No tengo ni idea, tío. Vale, ¿por qué me ha salido un contrato en medio de la nada ahora, tío? Así de repente. Vamos a ver lo que hay por aquí. Me ha salido un contrato a tomar por culo. Aquí. Vale, aquí abajo. ¿Y de qué nivel es el contrato? Y de hecho está aquí el tablón este. Espérate. El nivel 17 el contrato. Vale, el señor de Undvik. Vale, esta es la de Hjalmar. Podemos hacer primero la de Hjalmar porque lo hemos estado esta mañana con él. Vale, posesión. Pregunta a Ulrich dónde está Ceris. Vale, pues podemos hacer, de la secundaria podemos hacer esta primero. Vale. Y nada, y esta es la de Jennifer. En el escenario del cataclismo mágico. Me cago en Dios que usted le daba a la mesa. Vale.
Estoy pensando qué hacer. Es que tengo que hacer todo esto. Lo tengo que hacer por la experiencia, gente. Si no, es que ya no me van a dar. No me van a dar ya nada. Me va a quedar todo soleto ya, tío. Pero bueno, da igual. Hemos dicho full historia, pero bueno, llevamos 2 horas y media de historia. Inclusión en el sur, Rockby desapareció en el mar, Pétulos ultimador, agua hidromiel y comprar pon y encontrar el fantasma de Elber, es este, ¿no? Si has llegado hasta aquí sabes leer, así que lee el resto y léelo bien. Ha aparecido un espectro en Elber que ha muerto. Ah, este es el de que ha dicho del faro. Ha vuelto a la isla en niebla y ha apagado la luz del faro. Si temes enfrentarte a un fantasma, aléjate de Elber, pues allí no encontrarás oro ni gloria, solo la muerte. Pero si ya te has enfrentado a semejantes seres, has de saber que yo, Jorun de Armbjorn, pagaré de mi propio bolsillo a quien libere las tierras de nuestro clan de esos espíritus. Vale, sí, la tengo activa, ¿no? Sí. Vamos a hablar con el posadero. ¿Esto qué es? Look what the sea hurled ashore. Hey, you! What clan you from? No clan. I'm from the continent. Skellige warriors alone drink in this tavern. No quiero líos. Not looking for trouble. Look at him. Raise your voice and his tail slinks between his legs, like a dog who's heard a wolf howl at the moon. Looking to eat? Wait out in the yard then, till ill tosses what's left in our bowls or the fence. Whosoever denies shelter to a traveler disgraces himself and brings shame on his clan. Your da's teach you nothing. Don't you talk to me about me da, Jorund, or I'll tuck you in the barra. And you remember this, stranger. This here's not Caer Trolde, and we's not on Crete. Guests are not welcome. ¿Los viajeros nos molestan? You don't mind the occasional traveler? I mind fools, no matter where they're from. Geralt of Rivia, Witcher. Jorund, son of Sigvald. If you've no one to drink with, sit down with me. Share some mead and a tale. Pues vale. ¿Dónde está? Hi, Geralt. No sueles tener clientes del continente, ¿verdad? I don't often raise such a hubbub. You must rarely get guests from the continent. True. When a Redanian or Temerian grows the stones to come to Skellige, they usually go ashore at Caer Trolde. Port's good there. Merchants aplenty. And the Jarl's right merciful to continentals. Vale, ¿y esos dos que vinieron a molestar, quién cojones eran? Those 2 boys, the pesky ones. Who were they? Vamos a echar un traguito de agua. Corey and Cracky. Corey and Cracky. Only ever troublesome. As is their father, Leif. Interesting in some way? Depends. If it's liars and cards that interest you, then very much so. Vale, hablemos del contrato. Saw your notice. Pretty bare. Can you tell me more about the beast? It's a ghost, I think. Or some other nightmare. Haunts Eldberg, near the lighthouse. Started harmless. Lighthouse just stopped burning one night. Without that light, ships can't make Armbjorn safely. So we sent 2 men to see what had happened. Hostia, hoy se estrena la segunda temporada de Valhalla. La de vikingos. Mick Yelp, the lightkeeper, he'd also gone missing. So I gathered some lads, a rescue party, and off we sailed. As we neared the isle, I hit the rudder hard and turned round. I'd seen a wraith on shore. Must be a coward. Will crude steel it not do us much good there? I felt it in me bones. All I could think to do was to gather gold round the village for a reward. Help us, and it's yours. Segundito. Y los juegos de Epic, gente, que no se nos olviden.
La recompensa, tío. Gotta say, I like you, Jorund. But business is business. I'll need more than that. Espérate. Vale. Vamos a pedir como siempre la mitad por ahí. Aproximadamente. Grand. Vale, Let's 300 pavos. Shake on it. Aceptamos. Fine. See what I can do. Thank you, Geralt. You're a good sort. Ought to be said. Vale, el Divine Knockout. No sé qué juego es este. Parece de plataformas esto o qué es esto. O no sé qué es. Ah, es en 2D. No lo conozco. A ver, estoy comprando gratis. Vale. Vale, y me falta otro. Me regalaban 2 hoy. Investiga la isla de Albert y busca a Mijal el farero. Vale, podemos ir. Bueno, ahora está cargando esto. Se ha quedado ahí pillado. Ese está ahí con la navajita haciendo el jueguito de los dedos. Vale, tenemos esto, un indicador al lado del faro. Como tenemos explorado todas las islas ya, prácticamente. Vale, lo que el farero está abajo. Claro, esa es la casa que dije yo. Lo del farero. Not your average mist. Vale, se me ha quedado pillado lo de la compra, tío. No sé si ha funcionado. Hostias, ahora sí que se oyen apariciones por ahí, cuidado, Voy a coger el otro juego. Bueno, ¿cuántos juegos regalan hoy? Me parece ver otro más. El First Class Travel. Hostia. Espera, tranquila. No te enojes conmigo. Me tengo cositas para ti. Mira. Tengo un aceitito que un taito viene bien. Mira. Pim, pum. Vamos a cambiar la musiquita, de la última vez que vinimos aquí. Vale, eso es el faro. Ahora tenemos que bajar hasta la cabaña del tío Tom. Vale. Que está por aquí abajo. Que esta es la que hemos pasado un par de veces y os dije yo, esto es una misión. Hay que llamar al tío ahora. Hey, anyone there? Gente, pues no me deja comprar esto. No sé qué pasa. No, voy a hacerlo desde Google Chrome. What do you think? It is an island. You, Mikjal, the Lightkeeper? Jorund from Bjorn sent me. Where'd all those wraiths come from? Last saw something like this near Vergen when... From nowheres. That's just it. Fire went out and wind died of a sudden. That's how it started. Came out here for oil, stepped out of the house, looked up, saw the mist rising. Then the ghost showed, came straight at me. Bolted back inside, hosped the door, and then I heard it. Someone whispered me name. Mikjal. Mikjal. Big bugger, bigger than the rest, and cold flowing from it. Such cold, the windows frosted o'er. Game Deck Definitive Edition. Regalan 3 juegos hoy, tío. ¿Sabes qué ha traído a los espectros? These ghosts didn't appear without reason. Something brought them here. Any ideas? No clue. There's nothing here. The lighthouse, me hut just rocks besides. Even bloody drowners know there's nothing for them on Elberg. Vale, ya háblame de la aparición. Vale, por el Chrome sí que me deja. Claro, estaba haciendo por el Edge. This wraith, the big one. Tell me more. It seemed more clever than the others. Like it knew everything. Haven't helped much, have I? Sorry. Only saw it once. It disappeared right after.
Strange. Need to look around. Here. This key opens the lighthouse. Vale, la llave del faro. In case you want to look inside, or you need to run from something. Vale, ya tenemos la llave del faro. A ver si me deja esto, ¿vale? ¿De qué va este juego, tío? Parece como una aventura gráfica, tío. El First Class Travel. Oye, pues tiene una pinta para jugarlo, ¿eh? O sea que normalmente suelen regalar morrayita, pero... Bueno, excepto en vacaciones, ¿no? Que han regalado juegos buenos. Algunos, no todos los días. Vale, ya tengo los 3 juegos. Vale, y este, tío, el Game Deck. ¿Qué cojones es esto? Tiene un montón de vídeos. ¿Qué es esto? Vale, es como en vista isométrica. Vale, y la semana que viene el Epistory. Ni puta idea qué es ese juego. Ni puta idea, gente. El Epistory, tío. A ver qué saca este hombre. Está aquí, pobre, cagado de miedo y muerto de frío. Vamos a ver. Bueno, tenéis cositas ricas aquí, aceitunitas y todo. Madre mía. Este viene bien, gente. Este viene bien. Vale. Vamos para allá, vamos a grabar. Que luego se vienen los chascos. ¡Ay, que no he guardado! Hostia, mira la niebla. Que cuando vinimos no veía niebla, gente. Vale. ¡Epa! ¿Dónde está la otra? A ver, no me quiero caer. No me quiero... Hijo de puta, tío. Bueno. Gente, recargo, ¿no? A ver, no he muerto, pero... Como que... Vamos a ver. ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? Hija de puta aparición de los cojones. Nada, cargo la puta partida, ¿qué cojones? Que acabo de guardar. Mira que lo he dicho, digo, voy a guardar por si acaso. Me la ha liado. No me ha matado, pero me la ha liado. Es que tengo que dar toda la vuelta. Geralt set out for the Isles to join the sorcerers and seek further clues of Ciri's whereabouts. The druid Ermion, however, had no intention of letting Yennefer examine the woods, so Geralt and Yen sought out Jarl Kraken Crate to help break down the druid's resolve. Oh yeah. Joder, macho. Madre mía, que van a hostias. Epa. Ese indicador no estaba, ¿no? Ah, sí, es el que hemos cogido antes. Vale. Me dejaba arriba, en la parte de arriba del faro. Vale, ahora tenemos la llave. Podemos entrar aquí. Veamos.
Carta dirigida al alfarero. Tengo un trabajo para ti, Mikial. Un barco va a navegar de Faroe a Arinbjorn con un montón de pieles a bordo. Quiero que apagues la luz del faro a medianoche. Déjalo todo a oscuras hasta que te hagamos una señal con nuestra antorcha. Nos repartiremos el botín como siempre. Obtendrás una décima parte de lo que el mar arrastre hasta la costa. Hasta la próxima. Well. Lighthouse has got a pretty dark secret. Pero nada más, ¿no? Chúfalo. Explora el faro con tu sentido de... Ah, me dice abajo. Vale. Para que no hay nada más. No, esa no. La otra. Parece que hay abajo algo. Pero ¿cómo bajamos? ¿Hay algo ahí? Yepa. Vale, ¿y dónde tengo que mirar, tío? No. A ver, juego guarda, por si acaso. No me fío de quedarme otra vez, tío. Vale, es que aquí no puedes andar más. ¿O sí? ¡Uy! Ahí nada más, gente. Me voy a matar. Superior cerca. Tiene que ser justo aquí, tío. Aquí tiene que haber algo más. Aquí una escalera rota. Y la escalera esta, tú. ¿Y qué me falta por explorar aquí? A ver, es que hay otros faros que... No, baja, baja. Que puedes bajar una planta más. Vale, me dice inferior, tío. Es que me dice inferior esto, ¿eh? No entiendo esto. ¿Y qué me falta entonces? Vale, lo que está marcado es la puerta. O sea, no... ¿Puede ser que esté bugueada la misión? Vale, es que por aquí ya no hay nada más. Por aquí ya te caes, hostias. Déjate caer. La miramos antes. Hop. Vale. Vale, no tengo ni puta idea de lo que hay que hacer aquí, tío. Vale, vale, espérate, me lo está indicando. Porque como puse en el minimapa que se activase también el sentido de brujo, fijaos que sale una lupita justo aquí. ¿Que hay una piedra o algo? No hay nada, ¿no? Hostia, yo no veo nada, gente. A ver. Espérate. A lo mejor es fuera, pero... A ver, aquí.
Vale, es que me dice inferior. ¿Ves? Aquí no me sale la lupita. Es que tiene que ser aquí por huevos. A ver si es por fuera, espérate. Me sale la lupa aquí. Pues aquí. Vale. Hostias. Vale. Ah, porque si quitas esto no se ve nada, ¿no? Parece que ahora se queda ahí todo el rato. Ah, bueno, sí, se ve ahí con tiza, pero... Symbols of a bonding. Manifestations of ill will. Ah, es que me estaba concentrando dentro y ya estaba todo fuera. A curse that keeps the specters here. A penitent. Good thing it hasn't appeared to me yet. Couldn't possibly kill it in this mist and darkness. Need that lighthouse working again. If Mikhail's the cursed one, the curse binds him to this place. He's the only one who can light the fire that'll break the curse. Ajá. Entonces tenemos que hacer de que enchufe el faro. Vale. No me acuerdo bien de esto, pero a lo mejor lo tenemos que convencer, ¿no? Mira, tengo un hueco más. Espérate. Ah, sí, ya lo tengo, persuasión. Voy a ponerme otra cosa. A ver. Corriente ígnea, yo qué sé. O escudo explosivo. ¿Vienes o voy? Que no me dejas coger esto. No me deja dropear. Ah, toma por culo. Phew. It's just you. Learn anything? Un penitente acecha la isla. Island's haunted by a penitent. Spectre punishes the guilty for crimes, foul deeds. Like luring ships onto the rocks, then looting the wrecks. Don't deny it. I found the letter. Longboats sink every so often anyway. That's the sea, that's its nature. They sink near the isle, at least the cargo don't go to waste. We'll come back to that later. Just now, I need your help. But what? I'm no warrior. Guessed that already. But a curse grips both you and this place, and only you can lift it. Luckily, all you gotta do is light the fire in the lighthouse. Penitent's invincible as long as darkness covers the island. I can't go outside. It'll kill me. I can feel it. Perhaps you could... I'll escort you. Now, no excuses. Grab some oil and let's go, before I change my mind. Look! There! It's him! I see it. Now shut your mouth and go light the fire. Remember, you fail, the penitent will kill me, then come for you. Give me no choice. Voy. Hurry up. Don't know how much longer I can manage. Segundo, estaba mirando una cosa. Vale, no le podemos dar. ¿Dónde está este? ¿Habrá que esperar a que enchufe el faro o qué? Defiende en mí. Ah, pero ¿dónde está ahora este? Bueno, tengo que encargarme de estas, ¿no? De las apariciones estas, ¿no? Me cago en la leche.
Vamos a tirar un poco de esta mierda. Le quito algo, pero no mucho, ¿no? Le quito muy poco, ¿no? Para ser un contrato de nivel bajo. Ah, ahora, vale. Ahora que está la luz. Ahora lo reviento. Ahora lo reviento, gente. Vale, ahora sí. Astrun. Did it work? Yeah. It did, but that doesn't make the island safe. Because you're still here. A lightkeeper who lures ships onto the rocks. Sheesh. I made a mistake. I know this now. Swear by Frey and all the gods, never again. Venga. Best keep that promise. I ever hear of another ship, even a dinghy running aground off Eldberg, I'll come back here, finish what the penitent started. Understand? But I... Understood. Vale, amigo. Vamos a tener que ir a hablar con Jorun. Geralt. Vale, he matado al monstruo del faro, I amigo killed the Jorun. monster from the lighthouse. It was a penitent, very dangerous specter, and very rare. Why did it ever appear on Eldberg? It's been a peaceful island always. Even sirens haven't nested there. Someone committed a crime there. Did something terrible. Ask Mikkel for the details. Interesting man. Definitely more than meets the eye with him. Never mind that. Let's talk about my reward. Aye, yes, got it right here. Earned every last coin you did. And a round. Cheers to your health. So long. Logro desbloqueado, que era el profesional. Taste for Skellige mead, vagrant. It's not bad, thanks. Ah, then get yourself a keg for the road. And fuck off. I see you lads still don't understand the law of hospitality. Tough. Seems like guts to pound it into you. Se pelea mejor acompañado. Vamos. Thanks, Jorund. Pounding's always better with a partner. A puñetazo limpio, vamos. ¿Eh? What the fuck? ¿Qué ha pasado? Pero... No he entendido lo que acaba de pasar. Pero si estaba... Si solo me ha pegado un toque, ¿no? Raids. Wars. Duels. Only to die at the hands of some miserable shits. Te traerá un curandero. Stay calm. Get you a healer. No point. Pierce me lung.
I'll drown in my own blood ere too long. Pour a nip off for me at times. For Jorund, son of Sigvald, who lived honorable. Es que no me entra muy bien lo que ha pasado. Puede ser que estamos peleando puñetazos y a lo mejor ha sacado una navaja o algo el tío, o la espada, o yo qué sé. Y la ha liado. Forastero en tierra extraña. Ve fuera a ver qué ocurre. ¿Qué cojones? No me acuerdo yo bien de esta misión. Nos voy a reventar a todos, cabrones. Had but 2 sons and you killed them. You ended my line. Ah, ahora los tontos eso. Does this stranger speak the truth? Who first drew a blade? Dunno. It happened fast, and we were a few horns in. Te ayudé, maté al monstruo del faro. Ah, esta misión, creo que está relacionada con Lugos, ¿puede ser? You'll make your defense before the Jarl. Only if Madman Lugos calls you innocent will you be free to go. I'm to be judged by somebody you yourselves call madman. Y con quien me pelea a puñetazos y le he ganado. Not with 3 swords, you won't. Fine. Lead the way. Just had to stop by that damn tavern. Vale, sal de la prisión. When's my trial? When the Jarl summons you. Won't be soon. The longer a man crushes rocks, the less eager he is to give lip during trial. This one's waited a year. That one, 3. Y Jennifer esperándome no sé dónde. No tengo tiempo para esto. Tal vez podamos llegar a un acuerdo. Bueno, sácame de aquí. Venga. Crack. But see, Lugos said my trial would be today. Don't remember? Oh, aye. Right. Come on. Así me gusta, bastardo. My line dates back to the times of Ubin the Great. This dog ended it. He's gotta die. I pass judgment here, Leif. Remember that. But he's a vagrant, a foreigner. He don't deserve a trial, not even death by the sword. Han cambiado la barba también. Se ve que ha sido por estar aquí encerrado. Geralt, didn't think I'd see you again so soon. You invited me to your lands, Lugos. Said I'd find work here. Aye, killing monsters, not men. Let's get to it. Leif claims you killed his sons, Corey and Crocky. What do you say to that? Fue en defensa propia. Fought to defend myself and Jorund. None came forth to confirm your words. And none will. Always easier to hang an outsider than to try one of your own, right? Ah, tongue as sharp as your blades. Sharp? He insults me, insults our whole clan. The Codex of Ancestors says... Quiet! I've made my decision. Geralt of Rivia, I find you guilty on 2 counts of murder. ¿Qué dices? Punishment's death by suffocation. But you can buy your way out by paying Corey and Crocky's weight in silver. Deja que pague a plazos. No tengo dinero, ¿sabes? You know I don't have that kind of coin. Unless those boys were a lot lighter than they looked. I'm well aware of that. I'll pay the blood price myself. What?
That's against every law. I make the laws here. Go home, Leif, because if you rail me, I'll tie this bag of silver round your neck and toss you in the sea. ¿Aquí viene tanto teatro? Why the theatrics? If you wanted to hire a Witcher, should have just said so. Would have been cheaper. Tell me, Witcher, have you any honor? I do. I paid Leif on your behalf. That puts you in my debt, a debt of pride. You ought to do as I say. So, listen carefully. My lad, Blue Boy Lugos, has ventured out, but not against the Black Ones, nor to loot a convent. Got the notion to go to the Cave of Dreams. De acuerdo, señor. south Esta side misión of está the guapa, island, gente. and none return from there. You're clever and good with a sword, two traits that rarely go together. So, you're to help him. I need an heir, no matter his metal. Take your things and do as I say, or lose your dignity and good name for all time. Mm-hmm. Last night was Vale. Raise them fucking baron. La cueva de los sueños. Un etalugo es el amoratado y su tripulación fuera de la cueva de los sueños. ¿Y aquí dónde estoy yo exactamente? Esto es Caer Muir. Aquí hemos estado ya, se supone, ¿no? Pues eso creo yo. Mira aquí. Ahí hemos visitado esta cueva ya. Podemos ir desde el faro ese, ¿no? De abajo. Mejor que desde aquí, ¿no? Vale, a ver, aquí hay herreros y cosas. A ver... brand those swords. Looking for something specific? Vale, aquí hemos estado. Hemos estado ya. Show me what you got. Las run... Vale, esta la tengo ya también por ahí, por algún sitio. Esta mierda de camiseta la vendo también. La tomas por culo. No la quiero. Vale, tenemos aquí la Osuna mejorada. Este tiene pasta, ¿eh? Espérate, que de aquí podía vender cosas, tío. Antebajares de Cerricania. Vale. Hay que acordarse de ponerle esto a Sardinilla. Se me había olvidado. Vale. Goliat. A ver si tiene algo por aquí este. No. Solo. Vale, voy a ponerle esto a Sardinilla que no se me olvide, tío. Hay una cosa que era peor. ¿Qué era esto? Sí. Pero solo son 5. Pero esto solo me vale para las carreras. El vigor. Vale. Esto pesa 8 kilos. Tal. Casi 10 kilos todo. Bueno. Vamos por ahí. Vale, esto es por aquí. Vale, vamos desde aquí.
Vamos a ver a la sardinilla de Undvik. Ole. ¿Qué haces? ¿Por qué sacas la espada? Espérate, te lo he pillado con la cabeza para abajo. Deja de lamerte. Eso es. Vale, vámonos. Hay arpías por ahí. Me cago en todo. Aquí están. Claro, esto me los encontré yo aquí, es verdad. Dije, mira, ¿qué hace aquí el barco este aquí? What do you want? Want to talk to Blue Boy Lugos. Hear that? He wants to talk to Lugos. What else, vagrant? Care to plow Freya? Si te cargas tú, me parece bien. Apártate que me... luego me espera. Venga. Lugos is expecting me. Lead the way. Right. Come on. Why? Come on. I don't get it. Then stay here. Think it over. No lo entiendo, ¿por qué te a pensarlo? Está capullo. Ay, Dios. Know the last time I had a Continental on my ship? No. When I hauled prisoners from Velen to the slave market in Nazaire. Now, tell me why you're here. Vengo de parte de tu padre. Your father felt you could use a witcher's help, and I owe him a favor, so... Told him not to meddle. Told him I'd manage fine on my own. Maybe that's not entirely true. Cave of Dreams. Supposed to be a dangerous place. Mortally so, but that's my reason for going there. Fine, so be it, I take you. Old man's like to throw a fit elsewise. Or he's about to go. You ready? ¿Qué hay en la cueva? What awaits us in the Cave of Dreams? Depends wholly on us, cause... I'd explain later. Vale, podemos irnos. We can go. Is it far? Nah, stone's throw. Let's gather the lads and go in. We'll know soon if there's truth to the legends. Es que hay algunas misiones, como, bueno, este hilo de misiones, este arco argumental, que se activan con algún contrato o algo así, ¿sabes? You know Jarlf, called the Wolverine? Good day. And this here's Uv Jabberjaw. A mí Uf me parece muy callado. Why is Uv so quiet? Because he got no tongue. Vale, por eso le dicen parlachín, ¿no? What happened? He lick a frozen blade? No. Vamos he tore it out sarcástico, because he cursed King Bran while drunk. Lost his power to speak, but kept his honor. Interesting customs you got here. Vale, ¿qué esperáis encontrar en la cueva? Before we head off, will you tell me about this cave? You could at least tell me what we might have to fight. Only you can know that. Elders say in the Cave of Dreams you face your greatest fears. Face what makes you wake up at night, screaming. Something that's already been, will be, ¿Qué ha pasado? just might be. Ese Samu grande. ¿Qué pasa, máquina? ¿Cómo estamos? We've talked enough, lads. Swords in hand. Let's go. Muchas gracias por la raid, tío. Al ataque. Gente, ya sabéis que podéis pasar por el canal de Samu Love Games, que lo vais a pasar genial allí también.
Oye, ¿a qué le estabas dando hoy? Es que cuando entra yo no estabas de palique. Estabas just chatting. So says the legend, and so we will do. ¿Qué son esas hierbas? What herbs are these? Te dejo raid al curro. Joder, que siempre hago raids sin tiempo. Vayan lightos. Vale, pues que te sea leve el currillo, tío. No sé si aguantaré mucho yo hoy. Llevo ya 3 horas y aquí con el culo aplastado. Vale, dámelas. Un abrazo grande. Hola Alex Pele, ¿qué tal? Pregunta rápida. ¿Eres Team Tris o Team Jennifer? Team Tris. En las otras partidas he hecho una, en otra hice otra, en otra hice las dos para tener la misión última, que hay una misión extra. Y en esta partida, que lo voy a hacer 100% del juego completo, voy a hacerme a Tris, así que Jennifer se queda sin montar el unicornio. Eres de los míos, dice. Hasta luego, Samu, grande. Por cierto, VIP, es verdad, es verdad. Cuidado. Oye, ¿y cómo te hago yo VIP, tío? ¿Cómo se hace VIP, tío? Me lo tienes que explicar, porque más o menos te he oído. Pero no sé dónde tengo que meter para hacer lo de los VIP. Igual que haciendo, pero escribiendo VIP. Vale, pero es que yo no sé cómo se hace eso. Yo pincho aquí en Samu y me sale susurrar, Prime Gaming, moderador, regalar una suscripción. A ver. Vetar. Te voy a vetar. A ver, aquí. No sé. No sé, tío. No me acuerdo cómo se hacía esto. Sí, barra VIP y el nombre del canal. Ah, en el chat. A ver, espera. Lo voy a hacer desde aquí porque desde aquí no tengo teclado y tengo que hacerlo con el teclado ese virtual. Un segundo, espérate. A ver si lo puedo hacer. Desde aquí. Entonces pongo barra, ¿no? Barra VIP. Espacio, ¿no? Samu Love Games. Has añadido a Samu Love Games como VIP de este canal. Ole. Vale, y ahora me apareces. Esa, como un simbolito VIP. Es verdad. Y con la raid igual. Ah, vale. Entonces, cuando quiero hacer una raid así rápida, no puedo hacer así escribiendo y ya está. Vale, vale. Guay. Mola. Es que todavía no me manejo bien yo con estas mierdas. Yo también soy estilo Richard también. Vamos. Uy, va un poco... Con las hierbas se ha puesto a tono este. Vemos ballenas flotando en el aire. Una yubarte. ¿Y qué tiene el VIP? ¿Qué cualidades tiene el VIP? O sea que... ¿Se comen los anuncios igual si no estás suscrito? Bueno, aunque ya he quitado, prácticamente tengo los anuncios quitados. He puesto medio minuto cada hora. Paso de ganar dinero con los anuncios, pero total no gano una mierda. Así que... De todas maneras, como tenemos ahí ciertas suscripciones mensuales que van apoyando un poquito al canal, pues... Con eso es ahora. Por lo tal, es que lo que nos dan esos anuncios es muy poquito dinero. Pueden hacer lo siguiente: hablar con el chat
sin que les afecten los mods. Lento. Ah, vale, modo lento. Vale, vale. Ah, o sea, que aunque no sea suscriptor, por ejemplo, el modo lento. Vale. El modo lento, vale, solo para suscriptores y solo para seguidores. Participar en el chat sin verse afectado por los límites de frecuencia de mensaje. Publicar enlaces en un chat. Vale, o sea, un estilo a moderador, ¿no? Más o menos. Mira, aquí está mi amigo Dris hablando de suscripciones. Mi amigo, mi primo Dris. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz año nuevo. You can talk. I didn't. But I... You insult me once more, old Jabberjaw. The first time I left you to punish yourself and retain your honor, but now you'll die like a troll and eels will eat your remains. Ay. Dris también vive, 15 meses, es verdad. Vale, es que esto lo estamos poniendo ahora también. Muchas gracias, primo, por las suscripciones, por regalar esas suscripciones a Samu. Ah, no estás suscrito, ¿verdad? ¿No? Pues claro, porque dijiste que le ibas a dar la suscripción a otro este mes. Desde que yo me turno también con Perepe y con Samu, por ejemplo. Ha regalado una suscripción también a Alex Pele. También. Ay, grande Alex Pele. Gracias por el regalo. Ha sido el Prime a Multiverse. Bien, bien. Por eso, mira, ¿ves? Te viene bien. Y espérate, pues voy a hacerle VIP también a Dris. Es Dris 95 Garges. Vale, a ver. Ay, si no estoy escribiendo. Si yo gilipollas. Espérate. Soy su normal. Estaba yo escribiendo aquí. Como si estuviese en el otro chat. Allí. Ay, señor. Vale. Vale. Te estoy haciendo VIP del canal. Porque tú siempre te suscribes y todo el rollo y tal, pero bueno, eres VIP del canal para tener, pues, sin necesidad de suscribirte ni nada, pues. Bueno, y para tener ahí la insignia VIP, como que eres un habitual aquí, voy a hacer igual que Samu. Pues para la gente que lleva aquí mucho tiempo, mínimo un año, pues darle esa insignia VIP y tenga pues mejoras en el chat y todas esas cosas. Aquí estamos con la perrita. Ciri, ¿qué pasa? ¿Quieres saludar al primo? ¿Quieres saludar al primo? ¿O no? No tiene ganas, ¿no? No. Le bajó ya el celo, la regla. Ya se ha hecho una mujer. Y nada, pues la tendré que castrar cuando dentro de un par de meses o así. Cuando se le haya pasado todo. ¿Y qué más? A ver qué más hay por aquí. Vale, Samu, tío. Que sé que vas con prisa. Que tienes que ir a trabajar. Vale. Bueno, voy a seguir con el juego, si no. Vale, Alex también se tiene que ir. Vale. Nos vemos. Que aproveche la cena, tío. Suerte con Gerardo en magias. Gracias. Yo voy a ver si termino el arco argumental y si eso ya lo dejamos. Sí, bueno, hay que hacer un montón de misiones para terminar todo lo de Skeleton. Llevamos eso, todos los contratos, todas las mierdas y todo lo que hemos ido encontrando por el camino. Nada, solo falta pues hacer misiones y ya está. Y como tenemos todos los indicadores prácticamente descubiertos, nada, voy a tener que hacer palos, tío, si no. Joder, macho. Hostia.
me ha dado, tío. Vale. Bueno, aquí las hierbas están haciendo efecto, ¿eh? Ciri, ven. Ven aquí, ven. Ven. Vamos a ver al primo, ven. Vamos a ver al primo. Mira, el primo Micael, que está ahí en la cámara. Mira, allí, 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 aquí, aquí. Ay, qué guapa que es, madre. Está guapa, Ya no crece más, porque ya la ha pesado ya varias veces y pesa casi siempre lo mismo, 11 kilos y medio, 11 kilos. O sea que se ha quedado en un tamaño mediano. Se ha quedado. Pero tiene una fuerza la hija de puta. Parece un perro grande, tío. La fuerza que tiene, tío. Cómo tira, tío. Mi madre no la puede sacar, porque está medio loca. Mi madre no puede con ella porque les tira, tío. Mi madre, pues, está un poco jodida, porque desde que la operaron de lo de la vista y tal, se ha quedado con un poco de problemas, que tiene que estar tomando unas gotas especiales y de vez en cuando ve mal. Y bueno, tiene problemas, una úlcera también en la pierna y tal, pero bueno, se tiene que ir curando. Nah, pero poca cosa, no, nada grave. Y mi hermana, bien. Vale, los cantos de las sirenas. ¿Me puedo poner estos? Sí, ¿no? Baja, coño. Ah, en esta cuesta yo ya. No, me acuerdo que vimos esto por ahí. Cabrón, no. Pero no veíamos visiones. ¿Para dónde es ahora? Para allá. Los pececitos. Esto no sale antes. Esto se bajará ahora, ¿no? ¿Y la familia qué tal? ¿Cómo va? Coño. Hostia, una bruja del agua. Nope, this is daily life for us. Ah, mira dónde estamos. Era el lugar este que dije yo, mira, que había como una... No, pero esto no es. Esto es una visión. Pero había como un árbol, ¿os acordáis? Pero no había nada allí. Creo que es por aquí. Me alegro. You fear nothing, boy. You pissed your trousers when lightning struck the tree by our home. I was 3 years old. I've shone 100 times since then that I... You pissed yourself before the whole village. The Jarl saw it. Ah, the shame should have punished you. You're a vision, a spectre. A vision of your dad, who you fear, because you know you don't live up to him. You know you disappoint him. I'm a better warrior than he ever was. Prove it,
Vale, Lugo sos loco. A la mierda. Lugos, leave him. There's only a vision true, but it's not proper. Vale. Esto está cerrado. Esto se mueve. Hop. King of the wild hunt. Estas son nuestras pesadillas, ¿no? Nivel 44, tío. Se refiere a Ciri. Over my dead body. Que me estaba rascando Ciri. He dicho a Ciri y se ha puesto nervioso. Toma, tu ballenita. O que sea eso. Get up, Geralt. You've paid your debt. You're a free man. Gonna tell your father what you faced in the Cave of Dreams? Of course I will. I've no fear of him, right? 'Twas an honor to fight at your side. Farewell, Geralt. Me queda mejor que tu padre. Tu padre es tonto, pero tío. Vale. Coronas 80. Y una mierda de experiencia. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que... Ahora tengo que salir de aquí, espérate. Lo primero es salir de la puta cueva. Vale. Vale. Vamos por... No sé, espérate, es que no sé salir de esta cueva. Vale, los puntitos. Hostias, por ahí. Ves hacia la luz, Geralt. Bueno, vamos a ver. Vale, y ahora... Pues para acá. Hacia el faro este de los cojones. Esta sardinilla. Let's go. Come on. Buena fotico esta, cabalgando ahí hacia el faro.
Me gusta esta foto. Vale, vamos a hacer la misión del señor de Unvik. Pregunta sobre Unvik y el gigante de hielo en la posada Puerto Nuevo. ¿Esa dónde está? ¿Dónde está la posada esa? Aquí no hay ninguna posada, ¿no? Vale, es que esto no es. Aquí. Vale. Vamos a hacerlo todo. Para que me dé, pues no creo que me dé experiencia, pero bueno, vamos a hacerlo todo bien y ya está. Para hacerlo todo. Si es que ya hemos visto a este, porque hemos viajado esta mañana allí y hemos ido a hacer lo de la misión de maestros armeros. Vale. Don't eat so much. Why the spit not? You see white-haired fella. Brand those swords. Wonder if he's as strong as he looks. Vale, aquí tenemos cosas para guardar. Vale, voy a guardarme la de oso. O total, voy a llevar esta. Bueno, y me puedo poner la de grifo ya también. Sí, pero vamos a llevar esta que pega, ¿no? Con lo de Skellige y tal. Total, un poco más de armadura que menos. Las espadas sí que me las puedo llevar. En vez de llevar las del oso. No, es que llevo las del oso. ¿Qué cojones? Vale, vamos a guardar esto. No lo hemos probado un ratito nada más, pero bueno. Vale, así me quito peso. La de grifo la tengo aquí. La tenía yo ya hecha. ¿Dónde está? ¿Dónde está la de grifo? Esta es, sí. Ya esta es la tercera. La tercera fase ya, superior. Ya va quedando guapa. Nivel 26, claro. Vale, lo que puedo coger son las espadas, he dicho. Vale, espérate. De grifo. Estas. Tenemos un poquito más de daño. No mucho más, pero sí que tenemos, ¿Dónde está la otra, tío? Hay que tener 3. A ver. Esta. Vale. Vale, nos la ponemos ya también, sí, eso. Ya está. Hemos estado un rato con la armadura esa nueva. Coño, espérate que no encuentro las botas de grifo. Estas. Pantalones de grifo. Y... estos. Pap. Que está guapa, Está chula, La verdad que está muy guapa, tío. Me la voy a dejar puesta, gente. Es que está guapa. Está muy guapa, no la vamos a dejar puesta. A ver, vamos a ver cómo queda. Esta me la voy a probar. Y ya está. A ver cómo está. Ya va quedando guapa. Sí. Ya va quedando chula, Ya va quedando chula. Ya tiene ya los emblemas esos de grifo y todo. En las sombreras, en las rodilleras. Os la enseñé entera. Cuando enseñé un guardado que tenía de otra partida. En nuestra mansión de Toussaint. Vale, vamos a guardarla, gente. Sí. Pues total. Tampoco es mucha armadura más, ¿vale?
Vale, lo que sí que vamos a hacer es cambiar las espadas. Inventario. Cogemos esta, que es solo un +10, pero tenemos espacio para otra runa más. ¿Qué le vamos a poner alguna? A ver, ¿estas que llevaban? Esta lleva aturdir y antiarmaduras. Y esta, hemorragia. Vale, a ver. Por rareza. Venga, más perforante de este. Aquí. Vale, y... a meterle... Envenenar, ¿no? Porque ya enveneno yo. Creo, ¿no? Bueno, tenía probabilidad yo. Venga, potencia de ataque. Yo qué sé. Si no, pues un día esto la desmontamos y ya damos por culo. Vale. Y ahora dejamos estas espadas aquí. Y ya estaríamos. Venga, otra vez para arriba. Guerra. Campeón, vamos a la posada. Estas espadas son más bonitas. Vagrant. ¿A quién tengo que preguntar? I heard Grey Inga augurs your son's future. Aye. True he's in... I'm looking for men from Undvik. You've oars from the Isle, and I once cut those waters with nary a rest. Could trace you the shoreline in my sleep. A lovely excursion, if not for the bloody sirens. I'm the one to ask. Me, your excellent Tartarok. He's over there. What can a bloke from Ard Skellig know about Undvik? Heard you trilling a different tune when Hjalmar was gathering his crew. Your love for the Ancrate fade that quick. ¿Por qué no fuiste con Hjalmar? Hjalmar's from there, or so he claims. And you seem to know these waters. Why didn't you sail with Hjalmar? Because that kind of expedition needs a true leader. And a whelp looking to collect bumps on his skull could only be its doom. Once You'd rather sit in your arse nose in the air, you Zarakanian princess. Brave lad comes along. You sail with him. I'd have sailed with Hjalmar if only those seahorses hadn't banjaxed my knee. Would have sailed instead of sharing a table with a grumpy barnacle like you. You'd sail with anyone who'd let you aboard. Crack's daughter included. Vale, has mencionado a unas sirenas. You mentioned sirens. Many on Undvik? So many. More on the other as. Bollocks. Once they attacked Lars and me when we were fishing. Before we could drive him off, they pulled Lars in the water and scratched me up so bad that... Oi! Drive away the sirens? How's that work? Ha! Plain to see you're no islander. With a horn wall's horn. One toot, and they plough and scurry off so quick, the waves rock your boat. Vale, me voy. Need to get to Undvik. Another thrill seeker. Well then, listen close, lest you end in a watery grave. Sail out of port and head southwest. Watch for rocks protruding Ciri. like pricks out of the water. Opa. You'll have to do some tricky tacking to get past them. Some of them shorter, just below the surface, so careful not to scrape right over them. They breach your hull, you're done for. 'Cause just a few minutes in that icy water makes a corpse. One time I remember... Stick to the point. Oh, fine. Watch for the currents, 'cause they can drag you off course. Dash against the rocks even. With a bit of luck, you'll land on the same beach where Hjalmar landed. Vale, me voy. Nice talking to you. By the time I was on my way. So long. Fair winds to you. Vale. You heard the young Ancrate sailed off. Ahí está el puñetero indicador de los cojones. A la derecha.
Pero me pierdo, tío. Por el puerto. Hay que ir siempre para el puerto. Vale. Navega a la isla de un y busca allá al mar. Bueno, vamos aquí. Y este me dijo que estaba esperando... ¿En qué cueva era, gente? ¿Era esta? ¿O esta? Creo que era esta. Sí, pasando a buscar. Lo encontramos aquí. A ver, ¿dónde puedo ir? Esto no me acuerdo qué era. No me acuerdo qué había aquí. Esto lo he puesto por algo, pero no me acuerdo qué era, tío. Me voy directamente aquí, ¿no, gente? Ya está. A ver. Es que como ya hemos estado y hemos hablado con él y todo, y nos hemos enfrentado también a uno... no me acuerdo a qué era. Creo que eran... ¿Unos devoradores eran? Vale, y las huellas y todo eso ya las había seguido yo. Si todo esto ves, todo esto está explorado, gente. Es que está todo explorado. Vale. Entonces, yo creo que yendo al sitio que sabemos dónde está, explora las ruinas de Uskar y busca indicios de la presencia de Hjalmar con tu sentido de brujo. Que es donde estamos. ¿Ves? Pues es que todo esto ya está explorado. Es que no me dejan explorarlo, gente. Claro, si es que este ya me ha dicho esta mañana, te espero allí, ¿sabes? ¿Y el otro qué es? ¿Esto? Sigue las huellas. Vale, es que lo he hecho todo, o sea... Vale, creo que la cueva en cuestión sería esta de aquí, creo. Es que no lo recuerdo bien, pero creo que sí. Pero sí, las huellas creo que me llaman ahí. Espérate, o no. ¿Era esta parte? No, esta parte no era, gente. No me suena que fuese así. No, 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 no. Esta no es, ¿eh? A ver. Tiene que ser aquí en la forja. ¿Fue en la forja? Bueno, es que las huellas llevan aquí. Y aquí no podía entrar, ¿os acordáis? Vale. Pero este tío aquí no está ahora. Este me esperaba en una especie de cueva que no podíamos entrar. ¿Os acordáis? No, esta misión... Esta yo creo que era la de Ceris, tío. Esto de aquí. Mira, un diagrama. Sí. Hostia. Esto no estaba antes. Vale, eso se ha quitado, ¿no? Me ha engañado, ¿no? Sí. A ver si puedo pasar. Aquí había unos devoradores y aquí había una puerta que no puedes abrir todavía, ¿no? Esta, exactamente. Vale, aquí seguimos las huellas. Por aquí abajo. Vale, es que no me acuerdo, tío, dónde llevaba esto, tío. Vale. La culpa la tengo yo por haberlo hecho de la otra manera, tío. Joder, macho. ¿Qué me mandan a mí a hacerlo así? Vale, se ha actualizado. Me marca para atrás, ¿sabes? ¿No? Yo qué sé, tío, no sé. Aquí era. Vale.
Es que me está marcando en un sitio donde no es. Este es el indicador que digo yo. Giant came down the mountain, barged into the village, then kicked the gate down from the inside. Vale. ¿Dónde estoy? Ah, ¿veis? Si lo he marcado yo. Esto es lo que tenemos marcado, gente. Vale. Está ahí delante. Que me dijo, me adelanto yo a la cueva. Era una cueva que no podíamos entrar, ¿vale? Porque estaba aquí. Por aquí. ¿Por aquí? ¿Dónde está este? Ah, no, que lo marca yo aquí. Espérate. He marcado la aldea. Vale. Vale, pero hay que ir aquí. Esta es la cueva, gente. Que dijo que era no puedo ni romper esto ni con ar, ni con nada, ni mierdas en vinagre. Vale. ¿Y la cueva cómo se llegaba? Esa es la cuestión, que no me acuerdo. Cuidado, que no me quiero caer. ¿Por aquí? Sí. Aquí está, ¿veis? Ajá. Vale. Ahora se supone que se tendrá que actualizar toda la misión entera. Esto me pasa por haber hablado con él esta mañana. Help me smash that. We're sure to reach the giant's cave this way. Que ya nos hemos cruzado con las sirenas, con un viejo loco que estaba en un barco abandonado, el barco luengo ese, que estaba con el gigante, que el gigante le daba de comer, porque le estaba ayudando a fabricar el barco, no sé qué historia. Bueno, total, que la misión, esto está mal. Bueno, a ver, tendría que haber seguido esto desde el principio. Pero es que esta mañana, como he estado examinando también, por eso no se actualiza. O yo qué sé, se ha medio bugueado. Pero ahora cuando se supone que me la dará por hecha la misión cuando la termine. Hey, quick! Let me out before he wakes! Key should be around here somewhere. Wait. Know what they call Veggie? O sea, que toda la parte chunga ya la hemos hecho, por así decirlo. Toda la exploración. Solo había que venir aquí y seguir. Bueno, yo no me... que se quede ahí. No quiero saber nada. Guess you should stay in the cage then. What? I'll not forget this ungreat. You want all the glory to yourself? Let me out right now. Evita la nieve. El ruido de las pisadas despertará al gigante. Encuentra la llave de la jaula de Biggie con tus sentidos de brujo. Vale, evita la nieve. Hostias, evita la nieve. Pues por aquí, ¿no? Es que no sé qué puede ser. ¿Será que yo allí? Sí. Let me out, quick! Leaving. No closer, he's mine! ¡Ay! No jodas. Creo que es porque he corrido, ¿vale? Bueno, tengo la llave. Me mata. Más, me va a durar poco. O sea, estaré quieto. Ah, sí, ya me enfrenté a él, ¿no? ¿Pero no lo matamos? ¿Puede ser? ¿O qué? No me acuerdo. ¿O a uno parecido? No. Bueno, se ha puesto la cosa fea, ¿eh?
cago en tus muelas. Ya las tripas. Viggy, poor bugger. Should have let him out. Don't blame yourself. Viggy wasn't exactly the predictable type. As soon as he was out, he could have run at the giant brandishing naught but his fists and his prick. Bueno, lo dejaremos así. Hemos intentado salvarlo. Fight might have not gone our way. Thanks for your Seguramente lo podría salvar, pero... Geralt the Giant Slayer. I'll make sure the Scald ¿Qué pasa, guapa? Gracias. Pues cualquier gloria que resulte de la muerte del gigante debería ser para ti. Hjalmar the Giant Slayer sounds better. It was your venture. You deserve the glory. Believe you're right. Let's get out of here. No, es un vistazo. Hay cosas por aquí, creo. In that case, I'll meet you on the beach, near the port. Vale, en la playa cerca del puerto. A ver si no se me voy ahora esto. Que está aquí el gigante y todo. A ver... Es que aquí habrá poca cosa, ¿eh? Bueno, unos glifos de estos. Esto. Una mierda de botella de agua. Esto es donde estaba la llave de Viggy. Pobrecillo. Puedo repetirlo y tal, pero... Gente, es un secundario. Pobrecillo. Vale. Vamos a salir de aquí. No sé si salir, gente. ¿Por aquí? Vale. Ahora tengo que ir al indicador. Hostias, qué gritos tú. Ruinas de Topper. Vale. ¿Será esta la playa que dice él? Hostia, ahora no me lo marca esto, ¿no? ¿Dónde está? ¿Por qué marca aquí? Ah, esto no es. Hay que cambiar la misión. A ver, es que se ha terminado la misión. Mierda. Me ha dicho reúnete conmigo en la playa. O sea, mejor no tiene nada que ver, yo que sé. Que da igual, quiero decir. Pues supongo que habrá alguna escena extra o algo, ¿no? Es que no me acuerdo yo. A ver, reúnete conmigo en la playa, dice. Que no me saque de aquí, coño. A ver, espérate. En la playa. ¿Será aquí? La costa de Marlin, este. Y con lo otro, aquello está muy aislado. ¿Estará por aquí? Aquí está. Bien. Gonna head back to Ardskellig? Aye. After all, I'm to be crowned. I killed a giant, won back Unrig, and lost my entire crew. Bueno, todo eso lo hemos hecho nosotros. Uno has hecho Who else poquito. has put forth a claim? Blue Boy Lugos, surely, and Ottrig, Svanriga, And Ceres. Ceres. Me sis? But she's... Sorprendió a todos. Surprised everyone. And did he support her? Let her set off on some mad expedition? Wasn't pleased. Especially since Ceres didn't mention it to him beforehand. Nor to me. Partió hacia Spikerrock. She sailed off to Speakerrock. Alone.
Alone? What on earth was she thinking? Set out to help Udalwig. Don't think she can do it. Oh, God, Ceres. Witcher. You wouldn't happen to be heading to Speaker Rogue by chance? Sí. Yeah, I plan to go there. Good. Thanks, Geralt. I hope we meet again. Farewell, Uncrate. Vale, pero aquí todavía hay un sitio donde ese que entraba antes, que he dicho que había una, donde hemos encontrado el nuevo diagrama ese. Ah, Geralt. Que ahí había una misión, eso me acuerdo yo. Creo que es la de Ceris. Entonces a lo mejor tenemos que venir para acá. ¿Estás planeando otro viaje? Got another voyage in mind? Of course. Ice Giant was just the beginning. Besides, I got all kinds of horse sons already saying he wasn't that big. What about the folk of Undvik? You and your men were going to help them return to their isle and rebuild Urskar. Ceres will take care of that. Ciri y tú os criasteis juntos. You and Ciri. As I remember, you two grew up together, at least for a while. Aye. Spent half her childhood in the Isles. Always at my heels she was. Scrawny wee thing. But her leaps on ice skates? Why, none of us could rival them. Tried to outdo her once. Smashed me mouth on a rock. And then you went to Krach and announced you'd agreed to wed. You hear of that? Aye. We had 12 winters on us. Both. Any thought of continuing that romance? Me Dow whipped it out of me head. Wonder what it'd be like to see her now. Vale, cuídate, tío. Farewell, Uncrate. Vale, me voy. ¿Dónde está esta tía? Porque esta no, esta es la de Yennefer, ¿no? Sí. ¿Aquí? Posesión, esto sí. Pero voy a dejar ya, que llevamos 4 horas, gente. ¿Vale? Bueno, en realidad llevamos un poquito menos, pero porque he dejado el directo abierto 13 minutos o por ahí, o 14. Pero bueno, lo dejamos por ahí, que llevamos casi 4 horas de directo, que está bastante bien. Y mañana más y mejor, gente. Mañana viernes, fin de semana. Aunque no voy a tener mucho tiempo, pero bueno, a ver si sacamos algún ratito y le damos, aunque sea un par de horitas o algo así. Y ya el sábado por la mañana nada, porque la tengo toda ocupada. Por la tarde, tengo toda la tarde libre. Y el domingo tengo toda la mañana ocupada, pero la tarde libre también. O sea, tengo todas las tardes del sábado y domingo de fin de semana libres. Gente, voy a guardar, que no se me olvide. Guardar es bien. Y nada, nos vemos mañana. Un besazo. Hasta la próxima. Saludos. Chao, chao.